Bienvenidos, profes, y muchas gracias por estar aquí en la mañana de hoy. Eh, Mi nombre es Alejandro Montoya, como nos contaban, y hablaremos un poco sobre infografías. Voy a empezar a compartir pantalla por aquí. Listo. Como os contaba Diana, el día de hoy hablaremos un poco sobre la infografía como recurso educativo, ¿sí? Tendremos dos momentos en el webinar de hoy. El primero será una parte teórica en la que veremos qué son las infografías, porque es útil utilizar, valga la redundancia, porque es bueno utilizarlas, mejor dicho. ¿Qué elementos componen una infografía? ¿Cuáles son sus cualidades y sus características? Y un paso a paso muy corto en el que veremos cómo se crea una infografía. Por último, veremos unos links de interés y pasaremos a una segunda parte que es, digamos, la parte más gruesa, ¿cierto? Del webinar de hoy, la parte práctica, donde crearemos una infografía en PictoChart. Yo les mostraré un poco cómo funciona la herramienta y luego haremos un pequeño ejercicio para ver cómo funciona pues cada uno de los elementos que contiene la plataforma de PictoChart. Bueno, entonces, no siendo más, empecemos hablando de qué es una infografía. Una infografía tiene, digamos, diferentes definiciones, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar, depende de dónde busquen y dónde lean, diferentes definiciones para qué es una infografía. A mí me parece que esta es la más concisa, ¿cierto? Es la más clara, y es decir que una infografía es un contenido que combina textos y elementos visuales con el fin de comunicar una información precisa sobre algún tipo de temática o algún contenido en particular. Las infografías son pues muy útiles para explicar, digamos, acontecimientos o temáticas más complejas en pequeñas preguntas tipo qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Sí? Entonces, una infografía es un contenido que combina textos y elementos visuales, pero ahora pensemos que, digamos que esta definición puede asignársele a muchos contenidos, ¿cierto? Si uno ve una presentación PowerPoint, también tiene textos y elementos visuales, o si uno ve un artículo de una revista, por ejemplo, también tiene textos y elementos visuales. Entonces, ¿qué hace diferente a la infografía de todos estos? Es la cantidad, ¿cierto? La cantidad o la proporción que tiene el texto con respecto a la imagen. Por ejemplo, cuando uno ve un artículo o una presentación PowerPoint, generalmente el texto es el que tiene toda la responsabilidad de transmitir la información. Y los elementos visuales, ¿cierto? Cuando digo elementos visuales pueden ser imágenes, gráficas, ilustraciones. Están ahí para acompañar, ¿cierto? Para acompañar al texto, digamos, complementarlo un poco, pero es el texto el que tiene mayor relevancia. En una infografía esto es al revés, ¿cierto? La infografía es el recurso que es donde la imagen, ¿cierto? Presenta la mayor relevancia, el mayor peso para transmitir la información, y es el texto el que acompaña a la imagen. ¿Sí? El texto lo que nos sirve es para explicar un poco lo que la imagen no puede decir por sí misma. Entonces, se combina pues este tipo de elementos. Entonces ya podemos saber para de aquí en adelante pues en la presentación y cuando ustedes encuentren infografías, que la mejor manera de definirlas es un elemento, un contenido que combina textos e imágenes, pero las imágenes, ¿cierto? Los elementos visuales son los que tienen la mayor relevancia y el mayor peso a la hora de transmitir la información. Las infografías no son algo nuevo, las infografías llevan mucho tiempo, la verdad, con nosotros. Cuando, digamos, uno en el colegio, me pasaba pues a mí eh, mucho que yo era pues muy, como diseñador, como diseñador siempre me atraía mucho las imágenes de los libros. Cuando uno ve un libro, ¿cierto? Digamos de ciencias naturales, y ve un esquema de cómo es el ciclo del agua, ¿cierto? Que uno ve la condensación, las lluvias que caen en el mar, eso es una infografía. Entonces, la verdad, la infografía se ha utilizado no solo, digamos, para comunicación, sino en educación durante mucho tiempo. Los libros, como les contaba, libros de geografía, biología, utilizan demasiado la infografía porque es una herramienta fundamental en la educación y que permite explicar los contenidos de una manera mucho más clara. Veamos, por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí a la derecha de las capas de la Tierra, ¿cierto? Esto es una imagen que perfectamente podría estar en un libro de estudio, ¿cierto? Pensemos cómo explicaría el libro las capas de la Tierra, ¿cierto? ¿Dónde están ubicadas? Pues cuál precede a la siguiente sin la imagen, ¿sí? Tendría que ser un texto largo, tendría que, digamos, emplear pues varias páginas para explicar la temática, y aquí con una infografía lo vemos de una manera mucho más visual y mucho más sencilla, ¿cierto? Entendemos muy bien dónde están dónde están las capas de la Tierra,
y con el texto que acompaña la imagen podemos terminar de entender todo el conjunto. Entonces, como pueden ver en esta parte de la derecha, en esta infografía de la derecha, la imagen es la que lleva el mayor peso visual, ¿cierto? Cuando uno de entrada, sin leer los textos, cuando uno de entrada ve la imagen de la Tierra partida de esta manera, uno sabe que vamos a hablar de capas de la Tierra, ¿cierto? Entonces es un gran ejemplo para entender cómo funciona una infografía y cómo la verdad siempre ha sido utilizada en el campo de la educación. Veamos aquí, por ejemplo, otro ejemplo. La infografía no solo sirve para la educación, la verdad es que es utilizada en muchos campos, generalmente es utilizada en, en el periodismo. Casi todos los periódicos y casi todos los medios de comunicación utilizan la infografía para explicar alguna temática en particular. En este caso, este es del periódico El Comercio, y estamos viendo una infografía sobre un partido de fútbol de la Champions, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la Champions y de la, de la diferencia monetaria entre dos equipos que se van a enfrentar. Entonces, a medida de la infografía, podemos podemos ver diferentes temas alrededor del partido, ¿cierto? Como pueden ver, lo que les contaba, los elementos visuales incluyen gráficas, en este caso, gráficas y fotografías, además de los escudos de los equipos. En este infográfico, por ejemplo, podemos ver qué es lo que sucede una hora después de tomar una lata de Coca-Cola. Pese a que, digamos, aquí podemos decir que la imagen es un poco más pequeña que los textos, miren que de entrada lo que primero, a lo que se va el ojo en primer lugar es a la lata de Coca-Cola. Entonces, sin haber leído ninguno de los textos, la imagen nos indica ya el contexto de lo que vamos a ver, ¿cierto? No sabemos qué vamos a leer, pero vamos a leer sobre Coca-Cola, ¿sí? Porque la imagen es la que el ojo, a la que el ojo recurre primero. Aquí podemos ver un ejemplo sobre el Día Mundial sin Automóvil. En esta infografía se hace uso de diferentes elementos visuales. En primer lugar, a lo que el ojo va primero es esta ilustración grande que tenemos aquí de una persona en bicicleta, lo cual nos da un indicio un poco sobre la temática, ¿cierto? Puede que, digamos, no nos explique del todo el contexto de la infografía, pero sí nos da un indicio de qué es lo que vamos a hablar. Entonces tenemos una ilustración, tenemos gráficos, como podemos ver aquí abajo a la derecha y aquí arriba a la izquierda con este mapa, y tenemos fotografías. Entonces esta infografía es muy completa y muy variada en cuanto a los usos de elementos visuales. Y como podemos ver, los textos están aquí para explicar lo que las imágenes no pueden explicar, ¿cierto? Entonces digamos que sin estos textos, este mapa de aquí sería simplemente un mapa, pero gracias a los textos podemos entender cuál es la idea, ¿cierto?, detrás de ubicar este mapa aquí. Entonces siempre recordemos, la infografía es un contenido que combina textos e imágenes, donde la imagen es lo que tiene el mayor peso a la hora no solo de llamar la atención, sino de explicar la temática. ¿Por qué es bueno utilizar una infografía? Primero porque favorece la comprensión. Como vimos en el ejemplo de las capas de la Tierra, la comprensión que tuvimos de la temática o que se puede tener de esa temática en particular puede ser no solo mucho más ágil, sino mucho mejor, dado que incluye textos e imágenes, ¿cierto? Entonces la comprensión puede ser, digamos, más completa utilizando una infografía. Cuando veamos pues en esta presentación y veamos todos los beneficios de la infografía, no quiero decir en ningún momento que la infografía es un contenido que siempre pueda reemplazar a otros, ¿no? Una infografía como un artículo de revista o como una presentación es un elemento que sirve para diferentes temáticas, ¿cierto? Y puede que para otras no sirvan tanto, pero siempre es una muy buena forma de hacer como un abrebocas hacia un tema, ¿cierto? Si digamos, sigamos con el ejemplo de las capas de la Tierra. Es una muy buena forma de empezar pues como el tema, ¿cierto?, con los estudiantes. Pero digamos, si solo nos confiamos en la infografía para explicar el tema completo, puede quedar, ¿es cierto? Puede quedar un poco débil. La idea de la infografía es complementarla con otros tipos de recursos. Entonces, por eso les digo que no es solo confiar en la infografía para explicar una temática entera, sino, sino como una abrebocas, ¿cierto? O digamos para temáticas un poco más sencillas. ¿Por qué utilizarlas? Porque permiten que temas complicados puedan ser comprendidos de manera rápida y entretenida.
Pensemos también en, digamos, en el ciclo del agua. El ciclo del agua puede ser un tema complejo para muchos, pero al explicarse de una forma visual, la comprensión puede ser mucho más sencilla y entretenida. Como les contaba al principio, responden preguntas de quién, cuándo, dónde, cómo y por quién, ¿cierto? La infografía lo que hace es que coge un tema y lo compartimenta. Ahorita en el paso a paso veremos mejor este punto, pero lo compartimenta en pequeñas preguntas o en pequeñas unidades de información que hacen que la lectura sea mucho más sencilla. Y por último, permiten sintetizar la información y representarla de manera gráfica. Pero esto es porque utilizarlas ustedes como profesores para explicar un tema a un grupo de estudiantes. Pero también es muy útil como ejercicio para los estudiantes, ¿cierto? Cuando un estudiante se le invita a crear una infografía sobre un tema en particular, no solo se le invita a comprender el tema, ¿cierto? A entender el contenido, sino que se le motiva a pensar e imaginar, ¿cierto? Analizar las cosas de manera distinta a la hora de crear su infografía. Si, digamos, un estudiante tiene que hacer una infografía sobre algún evento histórico, ¿cierto? No solo se le invita al estudiante a comprender bien todo el tema histórico, sino que tiene que comprenderlo de una manera tan clara que a la hora de crear su infografía, esta infografía que él crea o que ella cree sea demasiado claro para los que van a leerla. ¿Sí me entienden? Entonces, una infografía es un excelente ejercicio para que las personas consoliden el conocimiento y piensen de una manera creativa cómo explicar una temática. Entonces, como profesores, saben pues que, digamos, la mejor manera de comprender un tema es explicándolo, ¿cierto? Yo de tanto dar este webinar, ya digamos que cada vez comprendo mejor la infografía. Entonces, un estudiante cuando tiene que crear un ejercicio de estos, tiene que saber el tema, tiene que relacionarlo con bibliografía actual, ¿cierto? Tiene que buscar curiosidades respecto al tema para que la infografía no solo sea comprensible y completa, sino que capture la atención de las personas y tiene que relacionarlo con imágenes. Entonces, es un perfecto ejercicio para consolidar el conocimiento. Bueno, ahora veremos cuáles son los elementos que componen una infografía. Todas las infografías que ustedes se vayan a encontrar siempre están compuestas, por más complejas que sean, por los mismos 4 elementos que veremos a continuación. Veamos primero esta infografía antes de contarles cómo está construida. Démosle una vista rápida y ya veremos cómo fue creada. Y a partir de ahora en adelante ustedes podrán ver en cada infografía que encuentren los mismos 4 elementos. Empecemos por el primero, que sería el titular. El titular resume de una forma visual y una forma textual generalmente el tema que va a tratar la infografía, ¿cierto? Un titular es directo, es breve y es expreso, ¿cierto? A veces, digamos, por esta brevedad puede quedar un poco incompleto, entonces se puede acompañar con un subtítulo o una bajada, ¿cierto? Para que el tema quede completamente comprensible. En este caso, el titular está aquí muy claro. Generalmente los titulares ustedes siempre los encontrarán arriba y también arriba a la izquierda, porque en Occidente tenemos una lectura en Z, ¿cierto? En Occidente leemos de arriba de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿cierto? Como en un orden de una Z. Entonces, generalmente lo primero que el ojo se encuentra al leer un contenido está arriba a la izquierda. En este caso, el titular. El titular de esta infografía es aves, ¿cierto? La palabra aves, como podemos ver, es más grande, está anaranjado para llamar la atención, pero como les contaba, aves puede ser un titular un poco breve, ¿cierto? Puede no ser muy conciso, entonces se le añade un subtítulo que es migratorias y costeras. Entonces, de entrada, sin haber visto ninguno de los elementos de abajo, sabremos que vamos a ver un contenido sobre aves y no cualquier tipo de ave, sino las aves migratorias y costeras. Entonces, primer elemento en infografía, el titular. Tiene que ser corto, tiene que ser conciso y tiene que explicar claramente de qué va a tratar la infografía. Segundo elemento, el texto. El texto es toda información, valga la redundancia textual, que acompaña a las imágenes y que le permiten al lector comprender bien, ¿cierto?, la infografía, porque a veces las imágenes no pueden expresar todo lo que deberían. Entonces el texto acompaña a la imagen
y ayuda a la comprensión del tema. En este caso podemos ver todos los elementos textuales que hay aquí, ¿cierto? Que acompañan el mapa. Por ejemplo, este mapa que tenemos aquí, voy a borrar aquí los cuadrados para que lo veamos bien. Este mapa de América que tenemos acá, que tiene unas imágenes de aves, ¿cierto? Con una ruta. Digamos que gracias al título podemos entender, listo, podríamos comprender, estos son aves migrando, ¿cierto? Porque estamos hablando de aves migratorias y tenemos un mapa y unas aves con flechas. Entonces puede ser la ruta de unas aves. Sin embargo, puede quedar, la verdad, muy en el aire a la comprensión de cada quien. Entonces los textos explican lo que la imagen no puede. La imagen nos da el contexto de que estamos hablando de aves migratorias en América y el texto, por ejemplo, nos dice que pueden recorrer hasta 11.000 kilómetros, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, el texto y la imagen son completamente complementarios y uno sin el otro podrían quedar, la verdad, pues como mochos, ¿cierto? Incompletos. Sigamos entonces, ya tenemos dos elementos, tenemos que uno es el titular, generalmente lo podemos encontrar arriba a la izquierda y suele ser conciso, breve y explicar, digamos, de la mejor manera posible toda la temática de la infografía. Y segundo, tenemos el texto. Entonces, tercero, tenemos el cuerpo. El cuerpo en la infografía se llama a todo lo que es imagen, ¿sí? Imagen puede ser una tabla estadística, puede ser un diagrama, puede ser una fotografía, logos, todo lo que sea imagen entra a considerarse como cuerpo. Usualmente las infografías tienen uno o dos cuerpos, ¿cierto? Tiene una imagen central o dos, que son las que, digamos, como les contaba, llevan el peso visual y el peso de explicar. En este caso, tenemos dos cuerpos. El primer cuerpo es este mapa, que ya hemos hablado de él, ¿cierto? Y el segundo cuerpo es como este camino de aves que vemos aquí, ¿cierto? ¿Sí lo pueden ver? Estas aves que están flotando. Es muy importante que ustedes cuando estén creando sus infografías piensen que las imágenes nunca están para decorar, ¿cierto? Una imagen, si ustedes consideran que la van a poner porque, digamos, puede hacer más bonita la infografía, entonces no es necesaria. Las imágenes siempre están como primer objetivo comunicar algo. Como ustedes pueden ver, esas aves que están aquí, uno podría decir, no, pues es que eso está ahí porque está para decorar, ¿cierto? Están muy bonitas y acompañan a la imagen, pero no. La idea de estas aves volando es acercar al lector a la temática, ¿cierto? Cuando ya sabemos que son aves migratorias, ustedes pueden ver estas aves tienen una dirección de vuelo y ustedes ven aquí cómo se van haciendo más chiquitas y transparentes arriba. Es porque las aves están simulando la migración, ¿cierto? Se están yendo. Entonces, esta imagen, pese a que no tenga ningún texto, nos ayuda a consolidar la idea. Sabemos ya, entonces sí, o sea, nos están reforzando todo el tiempo que estamos hablando de aves y aves que migran, ¿cierto? Entonces, la idea de esta imagen, más que estética, es reforzar en la mente del lector la idea de que la infografía habla sobre aves migratorias. Listo, entonces ese es el tercer elemento, el cuerpo. Tenemos ya tres elementos, el titular, el texto y el cuerpo. El último elemento, pero por ser último no es menos importante, es el elemento de la fuente y los créditos. La fuente es aquello que nos indica de dónde se obtuvo la información, ¿cierto? La fuente es completamente importante para las infografías porque le da validez y le da peso a nuestra infografía en los ojos del lector, ¿cierto? Ellos saben cuando esté leyendo una infografía que la información viene de algún lugar que puede ser confiable para ellos o que, digamos, pueden ahondar el conocimiento buscando la fuente de la información. Y el crédito es quien hizo la infografía, ¿cierto? En este caso, para las infografías que ustedes hagan, serán ustedes los créditos, o digamos alguna agencia, o digamos la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Ya sea un crédito, puede ser una persona, puede ser una organización, una marca, ¿cierto? En muchos casos, por ejemplo, la fuente y los créditos son la misma. Pueden que la fuente, o sea, de dónde viene la información, sea la misma entidad o la misma persona que hace la infografía. ¿Dónde se suelen encontrar las fuentes y los créditos? Usualmente abajo. Abajo siempre se suele ubicar sobre todo la fuente, ¿cierto? Porque pese a que es importante especificar de dónde viene la información, no es, digamos, tan relevante y no debe tener tanto peso a la hora de la lectura, ¿cierto? Las personas no deben leer eso primero, sino leer la infografía en sí.
Como hagan de cuenta, eso es como las referencias bibliográficas que se encuentran al final de los trabajos, ¿cierto? Al final de muchos tipos de recursos se ponen de dónde se obtuvo la información. Eso es básicamente la fuente en una infografía. Y el crédito, en este caso podemos ver que la fuente de esta infografía es el observatorio, que no se alcanza a leer bien el nombre del observatorio, pero tiene su logo, y está acompañado por la frase administrado por. La fuente suele utilizar, digamos, frases que le explican a las personas eh, el contenido, pues, ¿cierto? Suele decir administrado por o información tomada de, ¿cierto? Y aquí podemos ver que la información fue administrada por esta agencia o esta corporación llamada Coralina. Entonces, esa es la fuente. Pero ¿quién hizo la infografía? O sea, ¿cuál es el crédito? El que tenemos aquí arriba. El crédito usualmente se suele ubicar cerca al título, ¿cierto? Puede decir autor o puede decir elaborado por, ¿cierto? O sea, la idea es que las público quede claro quién fue la persona o la entidad que hizo la infografía. En este caso, la entidad es la Reserva de Biosfera Sea Flower, que con la información administrada por Coralina crearon esta infografía. Veamos otro ejemplo. Aquí, ya que tenemos los 4 elementos, sabemos que los elementos son titular, cuerpo, texto y fuente con créditos. Veamos primero este elemento y pensemos dónde están ubicadas estos elementos. Empecemos por el titular. ¿Dónde está el titular de esta infografía? Como les contaba, generalmente arriba. El titular de esta infografía es conoce las principales ciberamenazas, ¿cierto? Pese a que es un titular un poco conciso, ¿cierto? Ya sabemos, ya nos da una idea muy clara de qué es lo que vamos a hablar. También lo acompañan con una bajada que está aquí a la izquierda. En este caso es una subida porque está más arriba. Pero es una especie de subtítulo que dice autogestión de la ciberseguridad. Entonces sabemos que esta infografía, sin haber visto absolutamente nada de lo que está aquí abajo, sabemos que la infografía trata sobre ciberamenazas en el marco de la autogestión de la ciberseguridad. ¿Sí? Entonces ya tenemos el título conciso, claro, y nos da una idea general de lo que vamos a ver en la infografía. ¿Dónde está el texto? El texto generalmente es sencillo de encontrar porque pues, es texto, ¿cierto? Como su nombre lo dice. Estos 2 bloques de texto acompañados de este tercer bloque chiquito que está aquí en la mitad, acompañan a la imagen y nos explican bien, digamos, lo que la imagen no puede explicar. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos un caballo, ¿cierto? Un caballo de Troya, un caballo de madera con una bomba adentro. Entonces la imagen, pese a que la imagen puede ser muy evocadora, ¿cierto? Y puede darnos una idea clara de que estamos viendo una amenaza disfrazada. Una persona que no conozca la historia del caballo de Troya puede que no entienda. Entonces, para eso, con esta flecha que vemos aquí que sale del caballo, se nos explica que es un troyano, ¿cierto? Entonces el texto explica lo que la imagen no puede. ¿Cuál es el cuerpo o la imagen? Pues aquí está muy claro, es esta calavera. Como les contaba al principio, la imagen aquí, pese a que sea decorativa, pese a que ustedes piensen que pueda ser decorativa, perdón, y que pues acompañe muy bien y haga ver muy bien la infografía, no es su principal objetivo, es comunicativo. ¿Por qué? Porque digamos, la calavera, ¿cierto? Es lo primero que uno ve cuando se enfrenta a la infografía, es esta calavera grande azul. La calavera siempre ha sido un símbolo que evoca a peligro o a veneno, ¿cierto? Algún peligro. Eh, Siempre ha sido evocado pues como con la calavera. Pero no está solo la calavera, sino que está llena de otros elementos y otras pequeñas ilustraciones que también dicen mucho por sí mismas. No solo el caballo troyano, como vimos, ¿cierto? El peligro disfrazado, sino, por ejemplo, aquí abajo esta tarjeta de crédito con un candado. Entonces, justamente esos elementos tienen una idea comunicativa. Puede que no comuniquen todo por sí mismos, pero sí ayudan a reforzar la idea de alguna temática. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que hay una tarjeta de identidad, ¿cierto? Con una foto, y la flecha nos indica que están hablando de suplantación de identidad. Eh, entonces, por ejemplo, imagen combinada con el texto nos da una idea muy clara de lo que estamos hablando. Igual que, por ejemplo, este correo con esta calavera adentro. Entonces sabemos, sin leer el texto, que estamos viendo un peligro dentro de un correo. Y si seguimos la flecha, ahí nos dice spam o correo basura.
Entonces, como pueden ver, la imagen, pese a que sí tiene una función estética, no es su función principal. Su función principal es ser comunicativa y reforzar la idea de la temática general de la infografía. Y luego se acompaña del texto para que el tema quede completo. Y por último, ¿dónde están la fuente y los créditos? Aquí abajo, como les contaba, se suele poner fuente directamente las palabras fuentes o información suministrada por. En este caso, la fuente es la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información 2014, o sea, puede ser un informe dado ese año por esta agencia. Y el crédito está aquí a la derecha, que están estos dos logos, ¿cierto? Este logo de Z es de Seed Security, que es de donde se obtuvo esta infografía, y está acompañado por HP, la marca de computadores. Entonces, como podemos ver, esta infografía fue elaborada por esta empresa con la información suministrada por la Agencia de Seguridad de Redes de la Información. Y queda pues esta infografía sobre principales ciberamenazas. Veamos un segundo ejemplo para que reforcemos la idea de los 4 elementos. Entonces recordemos titular, texto, cuerpo y fuente y créditos. Empecemos con el titular. El titular, arriba a la izquierda, aquí nada, no hay ningún misterio, digamos, aquí. No tiene que estar siempre a la izquierda, pero sí es aconsejable que esté arriba, porque lo que, como les contaba, es lo primero que en Occidente leemos. Y es lo primero que el lector debe leer, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esta infografía va a tratar sobre un mapa de evaluación de riesgo por países y el subtítulo nos ayuda a consolidar mejor esa idea porque nos dice que no es un mapa de evaluación de riesgo por países en cualquier momento, sino justamente de enero del 2018. Entonces ya tenemos identificado el título. Pasemos ahora al texto. Son estos pequeños párrafos aquí que nos hablan de países, ¿cierto? Y que están conectados con el mapa a través de, voy a quitar este recuadro, a través de esos círculos, ¿cierto? Entonces, si vamos a Brasil, vemos que hay un B amarillo y aquí está justamente la B y el país es amarillo. Entonces ya sabemos que aquí nos están explicando por qué Brasil está en amarillo y tiene una B. Entonces, como pueden ver, el texto siempre está vinculado con la imagen. ¿Sí? O sea, no están por separado, siempre tienen que tener una conversación constante. Por ejemplo, Ucrania es C naranjado, entonces si vamos a Ucrania, sabremos que está aquí, espero, ¿cierto? Que la geografía no me falle. Vemos que está anaranjado y tiene una C. Lo mismo que Corea del Sur, aquí, ¿cierto? O sea, como podemos ver, estos círculos con letras nos indican por qué está coloreado de esa manera el texto. Y no solo con este texto aquí, sino con esta tabla que tenemos acá. Entonces, como pueden ver, la combinación entre el mapa, estos párrafos y esta tabla de convenciones nos indica que, por ejemplo, Brasil, que estaba en B amarillo, es un riesgo bastante alto. Pero ¿por qué será bastante alto? Entonces ya seguramente leyendo aquí nos dirá por qué Brasil es un riesgo bastante alto. Entonces nosotros estamos, por ejemplo, en Colombia en enero de 2018, está en amarillo más claro, o sea, riesgo razonable. Entonces, como pueden ver, la tabla nos indica la definición de los colores y el texto explica mejor el mapa en sí. ¿Dónde está el cuerpo? Pues ya lo hemos hablado, perdón, ese es el texto. ¿Ya dónde está el cuerpo? Ya hemos hablado de él, es el mapa, ¿cierto? Recuerden que el cuerpo de una infografía pueden ser todos los elementos visuales comprendidos como ilustraciones, mapas, tablas, ¿cierto? Por ejemplo, esas tablas de convenciones de aquí arriba eh, también son parte del cuerpo. Entonces ya hemos visto pues que el cuerpo es el mapa. Y por último, ¿dónde está la fuente y el crédito? Aquí abajo. En este caso, la única información que se nos dice es que está hecho por Coface on Trade, lo que significa que, como les contaba, Coface on Trade puede ser no solo la entidad que hizo la infografía, sino también la fuente de la información, ¿cierto? Ellos mismos recopilaron la información y la expusieron a través de una infografía. Listo, entonces antes de pasar aquí, repasemos por último para que nos quede bien claro que la infografía está compuesta por 4 elementos, que son el titular, el texto, el cuerpo, que es comprendido como las imágenes,
y la fuente y los créditos, que son de dónde viene la información y quién hizo la infografía. Pasemos ahora entonces a las cualidades. Una de las principales cualidades de la infografía es la hipertextualidad. ¿Por qué? Porque una infografía nos permite relacionar diferentes materiales y textos, ya sea o incorporándolos dentro de la infografía o haciendo o permitiendo que las personas puedan ir a ellos a través de de vínculos, ¿cierto? A través de referencias. Entonces, una infografía para crearse suele utilizar diferentes fuentes de información, ¿cierto? Eso es algo importante. Cuando ustedes están haciendo una infografía, no tienen que obtener toda la información de un solo lugar. Ustedes pueden crearla a partir de información que consideren relevante de diferentes fuentes. Entonces, la fuente siempre puede ser varias referencias distintas. Porque la idea es que una infografía sea lo más completa posible y para eso siempre suele ser necesario ir a diferentes fuentes de información. Entonces, la primera es la hipertextualidad, que nos permite relacionar dentro de la infografía diferentes tipos de textos. Por ejemplo, veamos aquí esta infografía de 150 años de Alicia en el País de las Maravillas, ¿cierto? Entonces, el título, aquí arriba nos indica de una manera clara qué es lo que vamos a leer. Entonces, aquí está el texto y aquí vemos los personajes abajo de el cuento, ¿sí? Entonces, el cuerpo de esta infografía son estas ilustraciones que nos indican bien que los personajes, ¿cierto? Para que nos imaginemos cómo son los personajes de Alicia. Pero ¿qué pasa? Que la entidad que hizo esta infografía, ¿cierto? O la persona que la hizo, no se quedó solo con, aquí está, digamos, la fuente, el crédito por Ángel Elías. Ángel Elías, en este caso, no se quedó solo con la información del libro, ¿cierto? De la novela, sino que buscó información sobre su autor, ¿sí? La cual lo ubicó aquí en este papel de aquí de la derecha, y además nos ubicó dónde está Alicia en el País de las Maravillas en relación con las otras obras del autor en una línea de tiempo. Entonces, como pueden ver, la infografía nos permite no solo hablar sobre el libro, sino que nos permite referenciarnos con otros textos y otras informaciones que están vinculadas a la creación del libro, pero no necesariamente podrían, pues digamos que uno podría decir, para Alicia en el País de las Maravillas no requiero saber otros libros de él, pero la infografía lo que nos permite justamente es conectarlo con otras informaciones y tener un contenido más completo y más enriquecido. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se ve la hipertextualidad o la relación de diferentes contenidos dentro de una infografía. Otra cualidad de la infografía, pero en este caso las infografías digitales, como las que vamos a hacer el día de hoy, es la interactividad. Herramientas en línea como PictoChart y como Geniali permiten al usuario interactuar con la infografía, ¿cierto? Entonces permiten que las personas puedan, ustedes como profesores puedan, digamos, incrustar videos o incrustar algún botón que nos lleve a alguna parte o que despliegue una información. Esto hace que el contenido sea mucho más enriquecido, ¿cierto? Que el contenido también pueda ser mucho más completo porque podemos poner más información dentro de la infografía sin saturarla, ¿cierto? Y en general hace que sea más enriquecida la experiencia que tenga el usuario con la infografía. Bueno, un momento por favor. Ya vimos entonces que una infografía es un contenido que combina textos e imágenes, ¿cierto? Pero que no solamente es eso, sino que hay que tener en cuenta que la imagen es la que lleva el peso no solo de atraer al usuario, sino también de explicar el tema de entrada, ¿cierto? También vimos que las infografías están construidas con un titular, están construidas con un texto, con un cuerpo y con una fuente y unos créditos. Veamos ahora entonces un paso a paso de 4 puntos importantes para crear cualquier infografía y que serán los que ustedes podrán usar para crear las suyas. Primer paso, para hacer una infografía hay que leer e investigar todo lo que sea relacionado con el tema a tratar. Como vimos en el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, la persona que la creó tuvo que no solo saber sobre la obra, sino saber sobre el autor y saber un poco sobre las otras obras del autor. Entonces, veámoslo aquí en un ejemplo muy similar, una infografía sobre diseños de soledad. Como pueden ver,
no está solo constituida aquí el árbol genealógico de Cien años de soledad, sino que la persona que hizo esta infografía, que en este caso está la fuente aquí arriba, infografías Telesur, es la fuente y el crédito, ¿cierto? Podemos ver que no solo se quedó con investigar un poco sobre la obra, sino que hizo una línea de tiempo de la obra con respecto al autor y una tabla de curiosidades de la misma, ¿cierto? Por ejemplo, todo el texto fue escrito en 138.054 palabras. Eso es algo que uno no sabe solo con leer la infografía, o sea, con leer la obra, perdón. O sea, la persona tiene que investigar un poco más que solo tratar la obra, ¿cierto? Tienen que investigar sobre Gabriel García Márquez, sobre la historia, pues, como de su vida para poder hacer la línea de tiempo y sobre otros elementos para hacer las curiosidades. Entonces, como pueden ver, para hacer una infografía, el primer paso es leer todo lo que se pueda sobre el tema a tratar, ¿cierto? Para que la infografía esté completa, sea más enriquecida y sea más atractiva para las personas. Después de haber leído toda la información que podamos o que queramos que esté dentro de la infografía, el segundo paso es compartimentarla, ¿cierto? ¿Qué es compartimentarla? Es separarla, como les contaba al principio, en pequeñas unidades. Pueden responder a qué, cómo, cuándo, dónde, o pueden responder a lo que ustedes necesiten que respondan, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a ver una infografía sobre una cultura precolombina, eh, puede ser útil separar la información en dónde estaban ubicados, ¿cierto? En qué periódico histórico vivieron, cuáles eran sus manifestaciones artísticas, cuál es su organización política, económica, etcétera. Veamos este ejemplo, por ejemplo, aquí. Esta infografía, como nos dice su titular, es del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿cierto? Entonces la persona o la entidad que hizo la infografía, que vemos que es, busquemos aquí, aquí está el crédito y la fuente, como pueden ver, Notimex, ¿cierto? Aquí nos dice quién hizo la infografía y la fuente de dónde sacó la información. Entonces Notimex, para hacer esta infografía, recopiló toda la información que pudo de su fuente, ¿cierto? Sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y luego la separó en pequeños elementos. Entonces, como pueden ver, dijo, vamos a hablar primero de la población indígena mundial y luego vamos a hablar de la población indígena en México. ¿Sí? Entonces aquí la compartimentó de entrada en dos, indígenas a nivel mundial, indígenas a nivel México. Y no solo con eso, sino, no solo se quedó ahí, sino que la empezó a partir en diferentes subcategorías. Por ejemplo, la población indígena mundial, hablemos de en dónde están, cuántas lenguas hablan y cuál es la esperanza de vida, ¿cierto? Y luego aplicó la misma subdivisión a la categoría indígenas en México, dónde están y cuál es su cantidad, pues la población, qué lenguas hablan, que está aquí, y la esperanza de vida en este caso no fue la misma categoría, sino que aquí habló un poco sobre la ocupación laboral de la población indígena. Entonces, como pueden ver, un tema que puede ser muy extenso o digamos eh, más complejo, al partirlo en pequeñas subcategorías puede ser mucho más sencillo de armar en la infografía y del usuario leerla, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el segundo paso aquí es compartimentar la información para que su comprensión sea mucho más sencilla. Entonces, después de haber leído toda la información y haberla compartimentado en pequeñas unidades de información, el tercer punto es encontrar los gráficos e imágenes adecuados para acompañar cada una de estas pequeñas subcategorías. Como les contaba, la idea no es nunca decorar, sino que la imagen sí complemente la información o sí explique algo. Por ejemplo, si vamos a hablar de algún tipo de accidente, como vamos a ver en el ejemplo, algún tipo de acontecimiento histórico, una imagen muy útil es para explicarlo, es un mapa. Veamos aquí en el ejemplo lo que estoy diciendo. ¿Qué hizo la tercera, que es la fuente y crédito de esta infografía? Hubo un accidente, ¿cierto? Entonces investigaron todo lo respecto, pues toda la información respecto al accidente y hicieron el primer paso, ¿cierto? Investigar. Segundo, compartimentar la información del accidente en pequeñas unidades, como por ejemplo los detalles del accidente, dónde ocurrió y cuáles fueron sus consecuencias, ¿cierto? Una vez compartimentada esa información, buscaron imágenes que explicaran bien o que complementaran cada categoría. Entonces, para hablar un poco
de los detalles del accidente, utilizaron, perdón, este gráfico. Como ustedes pueden ver, este gráfico funciona como una especie de línea de tiempo que nos indica cómo fue el orden de los asuntos en el accidente. O sea, primero vemos que aquí un camión que se adelantó, luego tomó la vía hacia acá, como podemos ver, seguimos el camión, y aquí ocurrió el accidente. No solo se utilizaron esta pequeña línea de tiempo en forma de mapa, sino que con esos números nos acompañaron esta fotografía. Entonces podemos ver en la fotografía, siguiendo los números, por ejemplo, el 8 es este camión, el 4 es este, el 1 es este. Entonces, como podemos ver, la fotografía y esta línea de tiempo nos indica muy bien los detalles del mismo, ¿cierto? Entonces nos ayudan a explicar bien qué fue lo que ocurrió. Para explicar en dónde fue el accidente, se utilizó un mapa, como podemos ver aquí. Este mapa, perdón, hay alguien con el micrófono prendido, si podemos apagarlo, gracias. Como podemos ver en este mapa, explicamos de una manera muy clara cómo ocurrió el accidente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a la hora de explicarlo, utilizaron un mapa más cercano, ¿cierto? Digamos, donde podemos ver bien dónde está el túnel, y un mapa más lejano que nos explica dónde está la vía pues en comparación con, digamos, el país o el, digamos, departamento. Esto ocurrió, si no estoy mal, en Chile. Entonces se nos explica bien dónde ocurrió. Entonces, como ustedes pueden ver, el mapa aquí no es decorativo. Es la mejor manera de explicar a las personas dónde ocurrió el accidente. Igual que esas personas que estamos viendo aquí. En la subcategoría de consecuencias o, digamos, víctimas del accidente, ellos tenían la información, digamos, ellos supieron que hubo 6 muertos y 8 heridos graves, ¿cierto? Entonces la mejor manera de acompañar visualmente esa información fue ubicar los muertos con un color y los heridos con otro. Como podemos ver, aquí hay 8 grises y 6 rojos que le explican al usuario de manera visual las víctimas del accidente. Entonces, como podemos ver, el tercer paso es acompañar de imágenes que nos parezca que explican y que complementan la información a esas pequeñas subcategorías que hicimos en el punto 2. Y pasamos al último punto, que es, ya teniendo estas pequeñas unidades de información e imagen, la idea es empezar a organizarlas de una manera que la lectura sea sencilla y que tenga un orden en que ustedes consideren como creadores de la infografía que el lector debe leer la infografía, ¿cierto? Yo siempre lo suelo explicar como un pequeño rompecabezas. Cada ficha es una imagen y un pequeño bloque de texto que explica la imagen, ¿cierto? Entonces ustedes tienen un montón de fichas que componen su infografía. El cuarto paso es que ustedes empiecen a ordenarlas para que las personas lean la infografía como ustedes quieren que la lean, ¿cierto? Y no quede como abierta a interpretaciones. La mejor manera de hacer el cuarto paso es haciendo un boceto. Un boceto no tiene que ser bonito, digamos, tiene que explicar, o sea, si ustedes nos muestran este boceto a otra persona, puede que no entiendan. El boceto, la idea es para ustedes nomás, para que ustedes tengan una ruta clara de cómo organizar esa información. Como podemos ver en este boceto, pues tenemos el logo de Apple y una fecha, y tenemos el logo de Apple más moderno y otra fecha. Entonces, y esta línea que nos guía. Entonces, uno con el boceto puede entender que, digamos, es una línea de tiempo de Apple. ¿Será de Apple el logo o será de Apple los computadores? No sabremos, porque eso es un boceto, no tiene que tener toda la información. Pero cuando esta persona hizo este boceto, ya tiene una ruta muy clara de cómo empezar a organizar su información. Igual que en este boceto que tenemos aquí, sobre la Tierra. Puede no ser claro, puede no tener toda la información, porque no es el objetivo del boceto, sino que nos sirva como una ruta, una guía para crear nuestras infografías. Y bueno, eso es toda la información, digamos, teórica. Y si ustedes quieren andar más, les recomiendo que busquen, o si algo yo copio este link ahora en el chat, una entrevista con Alberto Cairo, que es uno de los expertos a nivel mundial en infografía, una entrevista que habla sobre justamente los usos de la infografía en la educación. Entonces, ahorita si algo yo lo puedo copiar en el chat, y no solo está esta entrevista, sino que les recomiendo mucho el ejemplo de Pictoline. Pictoline es una agencia mexicana. Usted lo puede encontrar en Instagram o también en su página web, pictoline.com.
que explica temas actuales mediante el uso de imágenes y de infografías, ¿cierto? Ellos suelen utilizar infografías y a veces cómics para explicar temas y noticias actuales o temas complicados. Por ejemplo, en este caso explicaron un poco, este ejemplo lo tomé cuando empezó pues todo el tema del coronavirus, explicaban un poco la utilidad, ¿cierto?, de aislarse socialmente y explicaban a qué significa con aplanar la curva. Y aquí a la derecha, ese ejemplo desde el principio de año, explicaba si la década termina en el 2019 o no, o si termina en el 2020, que fue un tema, digamos, que fue popular al principio del año, que explicaban mediante el uso de imágenes cuándo termina exactamente la década. Listo, entonces ahora pasemos a la parte práctica, que es ver la herramienta PictoChart y crear un pequeño ejemplo de infografía con ella. Entonces me saldré por aquí y les mostraré la herramienta. Por favor. Listo. PictoChart se escribe así como lo vemos aquí, arriba a la izquierda, P-I-K-T-O-C-H-A-R-T. Es una herramienta gratuita que nos permite crear muchos tipos de contenidos, ¿cierto? No solo infografías, sino otro tipo de elementos visuales. Y es gratuita, digamos, pero tiene su versión paga, que es un poco más completa. Pero para lo que vamos a hacer y digamos, para infografías en general es muy, muy útil. Así se va a ver PictoChart cuando ustedes entren a ella, ¿cierto? Vemos que tiene aquí, digamos, el logo y tiene unas pequeñas pestañas con unos botones. La primera pestaña que dice Formats, bueno, PictoChart es una herramienta que está en inglés lastimosamente, pero es muy visual, entonces ustedes siempre podrán, pues, digamos, entender, no requiere un nivel de inglés muy avanzado para usarla. PictoChart, entonces, como podemos ver, tiene primero formatos donde nos explica todos los elementos que podemos crear, como infografías, gráficos para medios sociales, presentaciones, reportes, volantes, pósters, ¿cierto? Aquí nos explica muy bien más o menos todo lo que podemos hacer. Nos muestra soluciones que son ya elementos creados para necesidades de marketing o de recursos humanos, ¿cierto? Y demás. Nos muestra una pestaña que nos dice para equipos, que es para crear recursos entre varias personas. Nos muestra los precios por paquete, ¿cierto? Paquetes de PictoChart para ONGs o para educación. Y por último tiene una pestaña que nos muestra dónde está el centro de soporte, un lugar donde tienen almacenados videotutoriales para explicar la herramienta y un blog donde los usuarios pueden preguntar tanto a la herramienta como a otros usuarios cómo hacer algunos elementos. Y por último tenemos dos botones que son Login, que es para cuando ya tenemos creada una cuenta, y si no la tenemos hacemos Sign Up, ¿cierto? Registrarnos en PictoChart. Para ustedes utilizar la herramienta se tienen que registrar, pero el registro la verdad es muy sencillo, solo les va a pedir un nombre, un correo y una clave. Incluso se pueden inscribir utilizando su cuenta de Facebook o su cuenta de Google. No es la verdad nada complicado, no les van a cobrar nada. La cuenta se crea de forma gratuita. Entonces, una vez que ustedes creen su cuenta e ingresen, se verá más o menos así. Así es como se va a ver una vez que ustedes ingresen a su cuenta de PictoChart. Les explicaré más o menos qué es lo que podemos ver aquí. Entonces, a la izquierda tenemos el logo de PictoChart, que nos llevará a la página que vimos anteriormente, si lo hundimos, ¿cierto? Y a la derecha tenemos, en esta barra, solo tenemos el logo, y tenemos aquí a la derecha nuestro usuario, ¿cierto? Esto funciona como el usuario de redes sociales, como el usuario de muchas otras plataformas, donde podemos ver nuestro nombre, tenemos nuestra foto de usuario, tenemos la configuración de la cuenta, tenemos lo último que PictoChart ha subido, ¿cierto? Para que chismosiemos. Tenemos la opción de comprar el paquete, ¿cierto? Un paquete, digamos, pago. Tenemos el soporte, ¿cierto? Si tenemos algún problema con la herramienta, o queremos hacer alguna pregunta o alguna reclamación. Y por último, podemos salirnos de nuestra cuenta. Eso es lo que ustedes encontrarán en la barra de arriba apenas ingresen a su PictoChart. Bajando por aquí tenemos el dashboard. Dashboard es, hagan de cuenta, como un tablero
de corcho donde uno pega, ¿cierto? Fotos y papeles. Entonces el dashboard es un tablero, que es este tablero que tenemos aquí, donde se irían almacenando nuestras infografías o los elementos que creemos. En este caso está vacía porque no tenemos nada, ¿cierto? Entonces aquí dice, es un buen momento para empezar. Entonces aquí tenemos nuestro dashboard, que es todo este elemento gris que está aquí, que dice nuestros visuales, ellos lo llaman visuales a los recursos, ¿cierto? Grabados, nos sale que tenemos 0 de 5. 0 de 5 es porque es una versión gratuita, aquí nos sale la opción de pasarnos a una cuenta paga que nos permite almacenar más. Eso puede decir que 5 son muy poquitas, pero la verdad es que ustedes cada vez que creen uno lo pueden descargar y pueden borrar. Entonces esto nunca puede que nunca se les acabe porque pues lo crean su infografía, la descargan y luego la borran de aquí y así tienen el espacio libre. Aquí podemos buscar nuestros elementos guardados y podemos almacenarlos por carpeta también en caso de que lo necesitemos. Entonces así se ve nuestro dashboard o nuestro tablero, ¿cierto? Siguiendo por aquí abajo tenemos un botón grande que nos dice crear un elemento nuevo, ¿cierto? Ahora lo veremos porque ahora empezaremos pues, a crear nuestra infografía. Y abajo tenemos los elementos que vimos al principio, que son los formatos que ellos nos presentan para crear. Son infografías, presentaciones, pósters, reportes, volantes, redes sociales y tamaños personalizados. ¿Por qué? Porque digamos, Pictochart te presenta cada recurso con un tamaño específico, ¿cierto? Que ellos te recomiendan. Ellos te recomiendan que una infografía suele medir esto, una presentación puede medir esto. Si cuando estés creando tu propio recurso no sienten que digamos, esto se acopla a lo que necesitan, pueden crear su tamaño personalizado dando clic aquí y escribiendo simplemente el tamaño que necesitan en pulgadas, en píxeles, en centímetros y demás. Si digamos no saben bien el tamaño, ellos te recomiendan algo. Haciendo clic aquí, puedes buscar tamaños de documentos, tamaños de pantallas o tamaños para publicaciones en redes sociales. Entonces, por ejemplo, Pictochart también les sirve a ustedes para crear sus publicaciones de redes sociales con una herramienta de diseño sencilla. Entonces, esa es la parte de tamaños personalizados. Ya veremos esto de aquí. No me lo salté porque se me ha pasado, sino que, digamos, ya cuando empecemos a crearla veremos más. Pero entonces, estos son los tamaños personalizados. Aquí, como les contaba, están las plantillas para que ustedes puedan crear elementos con otras personas, ¿cierto? Con equipos. Y por último tenemos una parte de Inspire Me, ¿cierto? Es una sección que se llama Inspiración o Inspírame. Cuando ustedes hacen clic en Inspírame, les abre una pestaña nueva donde podemos ver todos los elementos que usuarios de Pictochart han creado, ¿cierto? Todos estos elementos que vemos aquí son creados por alguien, ¿cierto? Su nombre está aquí. Son creados por alguien usando Pictochart. Entonces, como podemos ver, aquí nos muestra lo que otros usuarios han creado dentro de la plataforma y le podemos dar like o lo podemos compartir y demás. Entonces, como podemos ver, la sección de Inspire Me nos trae todos los elementos que otros usuarios han utilizado y han creado. Pósters, infográficos y demás. Entonces, la sección Inspire Me es simplemente eso, como para tener inspiración o digamos, agarrar ideas y ver qué es lo que podemos hacer. Vamos al dashboard, tenemos ya toda esta sección y ahora sí empecemos aquí a ver lo que nos atañe, que son las infografías. Entonces, por ejemplo, yo me meto aquí en infografías y ¿qué es lo que pasa? Me abre esto. Entonces, esta sección, ustedes la pueden ver y puede ser muy similar a lo que vimos de la sección Inspírame, ¿cierto? Pero hay una diferencia muy importante y es que estos elementos o estos recursos no fueron creados por usuarios, sino que los crea el equipo de Pictochart para que ustedes los utilicen como plantilla. ¿Cómo así que como plantilla? Entremos alguno. Entonces, cuando pasamos el mouse nos dice utilizar plantilla o previsualizar. Si previsualizamos, nos muestra bien grande cómo se ve ese recurso, ¿cierto? Pero yo no puedo hacer nada con esto porque es una imagen, ¿sí? Entonces podemos ver bien claro cómo funciona. Sin embargo, si lo quiero utilizar, le digo usar plantilla, use template, y entramos al recurso y vemos que todo es editable.
Como pueden ver, todos estos elementos a los que estoy haciendo clic son editables y son sencillos de usar. Ya ahorita veremos bien las herramientas, pues cómo se utilizan, pero digamos las plantillas sirven para que ustedes puedan editar elementos ya creados. Pero aquí sí que estoy copiando aquí cualquier cosa mientras hablo. Pero como pueden ver, todos esos elementos son ya perfectamente utilizables y son personalizables. ¿Qué pasa? No nos entraremos a ver y a usar plantillas porque la idea de este webinar es que ustedes puedan crear su propia presentación desde cero. Entonces no utilizaremos bien las plantillas, pero les invito a después de este webinar que ustedes se metan a cacharrear y ver cómo funcionan las plantillas. Entonces, como pueden ver, todo es editable, todo lo podemos mover. Entonces, ¿para qué sirve una plantilla? ¿Por qué sirve, digamos? Porque ya tienen los elementos creados, ustedes no se tienen que preocupar tanto por el diseño. Sin embargo, también puede ser, tienes un arma doble filo, puede ser un poco limitada, ¿cierto? Porque como ya todo viene creado, ustedes no pueden acoplar ciertas cosas a lo que necesitan, entonces pueden encontrarse, digamos, un poco restringidos a la hora de crear esos elementos. Por eso es que yo no suelo utilizar plantillas, es porque muchas veces no se acopla a la información que necesitamos. Entonces, salgámonos de aquí y volvamos aquí. Entonces, como pueden ver, hay muchas plantillas para que ustedes puedan utilizar de la forma que más les convenga. Pero el día de hoy, pues crearemos nuestra propia infografía desde cero, entonces no estaremos utilizando ninguna plantilla. Eso es lo que vemos en la sección de infográficos. Las siguientes secciones son exactamente iguales, en el sentido de que nos van a mostrar plantillas, pero para otras cosas. Por ejemplo, en la pestaña de presentaciones vemos plantillas para presentaciones tipo PowerPoint. Como pueden ver, todo eso también es ya perfectamente utilizable, es gratuito y no tienen que darle créditos a nadie porque Piktochart los otorga a sus usuarios para que lo utilicen de manera libre. Entonces no tienen que preocuparse como por, ay, si utilizo esta foto que está aquí, quién sabe quién toma la foto y tengo que poner créditos. No, porque esto está justamente puesto aquí para que ustedes lo utilicen de manera gratuita, ya que son usuarios de Piktochart. Este mismo funcionamiento está aquí para todos esos tipos de recursos. En pósters tendremos lo mismo, plantillas para utilizar, en reportes también, en volantes, en publicaciones de redes sociales, todo. Vamos a infográficos. Y entonces en infográficos vemos que están las plantillas, pero aquí a la izquierda dice Start from blank, o sea, empezar desde cero, ¿cierto? Que es lo que queremos el día de hoy. Entonces le damos crear aquí y nos abre una nueva pestaña con estos elementos. Primero, antes de entrar a ver herramienta por herramienta, les daré un repaso, digamos, más rápido sobre la plataforma, pues sobre, digamos, cómo están distribuidas las cosas en la plataforma, para que ustedes no entren así como de golpe, sin saber bien qué hace cada cosa, ¿cierto? Y ya cuando estemos creando nuestra infografía, veremos las herramientas de una forma un poco más detenida. Entonces, vemos, eso es lo que se les va a abrir a ustedes cuando empiecen a crear su infografía desde cero, ¿sí? Vemos un lienzo en blanco aquí, que es donde estará creado nuestro elemento, nuestro recurso visual. Vemos que es extenso para abajo. Y vemos una barra arriba y una barra aquí a la izquierda, con una pestaña. Esta pestaña se puede cerrar desde aquí. La voy a cerrar para que tengamos un poco más de espacio y podamos ver bien las cosas. Entonces se cierra aquí con esta flechita. Y ahorita la veremos con más detenimiento. Entonces empecemos por aquí arriba a la izquierda. Está el logo de Piktochart. Eso es un botón que nos lleva directamente al dashboard, que es este que teníamos al principio, ¿cierto? Entonces, haciendo clic aquí nos lleva al dashboard, donde tenemos grabados nuestros recursos. Siguiendo a la derecha tenemos File, ¿cierto? O archivo, que nos permite crear nuevo. Por si en algún momento en la infografía decimos, no, esto no está quedando como yo quiero volver a empezar, pues simplemente podemos crear uno nuevo, ya sea desde cero o seleccionando una plantilla. Si por el contrario nos decimos, no, esto está perfecto, me puede servir para otro tipo de tema, entonces lo puedo duplicar esta infografía que ya he creado, ¿cierto? Y tenerla copiada exactamente igual. Y por último, podemos descargarla, ¿cierto? Si uno hace clic en descargar, sale esta ventana donde nos dice que podemos descargarla en un formato, que en este caso solo puede ser PNG, que es uno de los formatos más usados para imágenes en línea.
dado que estos otros dos formatos solo son para cuentas pagas. Segundo, podemos seleccionar la calidad que queremos que tenga nuestra descarga. Solo podemos seleccionar hasta medium, pero la verdad medio es una muy buena calidad. Y por último nos pregunta que si queremos descargarlo como bloques. Como bloques es algo que les explicaré ahora más adelante, pero esto siempre es bueno tenerlo apagado. Ya verán por qué, pero es mejor tenerlo pues apagado. Y por último ya está, es el descargarlo o cancelar. Le daré cancelar porque en este caso pues no tenemos nada creado aún. Eso es lo que vemos en la pestaña de File. En la siguiente parte, a la derecha, vemos el nombre de nuestro recurso, ¿cierto? En este caso se llama Mi Visual. Le pondré un nombre más apropiado, infografía, ¿sí? Se grabó automáticamente. Aquí tenemos el nombre, perdón, el botón para grabar los recursos. Como les conté hace un momentico, PictoShare graba automáticamente cada cierto tiempo, pero siempre es bueno estar presionando este botón para ir grabando, pues si algo pasa con el internet, se cae o lo que sea, siempre es bueno estar grabando las cosas. A la derecha podemos previsualizar nuestra infografía, ¿cierto? O sea, cómo se va a ver cuando se la mandemos a alguien, o cómo se vería impresa. Se vería así, en este caso obviamente se ve en blanco porque no tenemos nada todavía. Vamos a salirnos de la previsualización aquí mismo. Segundo, podemos descargarla. Esto funciona exactamente como el botón que vimos ahora. Tiene más opciones. Tercero, podemos compartirla. Compartirla es mandarla por redes sociales o crear un link, ¿cierto? O mandarla por correo para que las personas la puedan ver. Y por último, en esta barra tenemos nuevamente nuestro usuario con los mismos elementos que vimos anteriormente de la cuenta. Listo. Entonces, eso compone la barra de arriba. Veamos ahora qué tenemos aquí en la barra de la izquierda. Entonces, primero tenemos gráficos. Si hacemos clic en gráficos, como pueden ver, vuelve y sale esta pestañita. ¿Sí? En gráficos tenemos la opción de poner formas e iconos, ¿cierto? Cuando se dicen formas e iconos, suelen ser aquí, digamos, podemos buscar iconos o en estas categorías que tenemos aquí, como pueden ver, a ver. Formas o iconos salen primero una barra de búsqueda, ¿cierto? Pues si queremos buscar con palabras clave lo que necesitamos. Segundo, tenemos una barra de categorías, donde nos sale agricultura, animales, como les contaba, eso está en inglés. Digamos en educación. Entonces, si nos damos educación, nos sale todos los iconos y formas que nos pueden servir dentro de la categoría educación, ¿cierto? Entonces, abajo de la categoría podemos escoger si nos muestran todos los iconos que tienen o si solo queremos los que están a color o si por el contrario queremos los que están en negro. Como pueden ver, en iconos y en formas sale toda la información sobre ilustraciones que tenemos a nuestra disposición, completamente gratuitas y listas para usar. Entonces, ya tenemos listo todo lo que es iconos y formas. Como les contaba, esos elementos los veremos más en detenimiento cuando creemos nuestra infografía. Ahora pasaré simplemente para explicarles qué son y qué es lo que podemos encontrar en ellas. En la segunda pestaña de gráficos se llama ilustraciones. Encontramos más ilustraciones, pero yo sinceramente les recomiendo utilizar la parte de iconos y formas porque en ilustraciones la verdad es muy limitado. Miren que no podemos buscar nada, sino que simplemente nos muestran una serie de personajes. Y la verdad es una lista muy corta. Como pueden ver aquí ya acabamos. Solo son varios personajes ya listos para usar y digamos algunos elementos como oficina o médicos. Pero la verdad son muy limitados pues y son como por temporada, ¿cierto? En este caso pues miren que todos son médicos o tienen tapabocas porque en ilustraciones suelen ubicar como elementos que están como de moda, ¿cierto? Entonces, la verdad no me parece muy útil. Siempre les recomiendo utilizar la sección de iconos y formas. Tercero, tenemos la sección de límites, perdón, de líneas, que abriéndolo nos permite agregar líneas, ¿cierto? Entonces, yo dando clic aquí puedo agregar alguna línea. Miren que aquí ya se creó, la tenemos aquí. Ahora veremos mejor sus características. Pero pues ya sabemos que aquí la borré con suprimir. Que aquí tenemos en la tercera pestaña la sección de líneas. Abajo de líneas, en una cuarta pestaña tenemos la sección de fotos. Fotos, como su nombre lo dice, nos permite agregar fotografías. Aquí sí podemos buscar algún elemento que queramos.
Por ejemplo, busquemos un bombillo, ¿cierto? Ya que estamos hablando como de ideas y de educación, recuerden siempre buscar en inglés, porque la plataforma es en inglés. Entonces, bombillo en inglés es light bulb. Light bulb. Como pueden ver, aquí tenemos un montón de fotos ya libres para usar con, digamos, que pueden responder a las necesidades que tengamos, ¿cierto? Buscando, gracias a este buscador que tenemos aquí. Esa es la sección de fotos. Para poner una foto, digamos, solo hay que dar clic en ella, así de sencillo. Y se ubica en nuestro recurso. Para cambiar su tamaño y, digamos, moverla, ya es algo que veremos ahora que estemos creando nuestra infografía. Como les contaba, no se asusten si, digamos, voy pasando muy rápido por aquí. La idea es solo mostrarles para qué sirve, pero ya su funcionamiento real lo veremos mejor cuando estemos creando nuestro ejemplo. Y por último, en gráficos tenemos photo frame, que significa marco de foto, que nos permite poner fotos, digamos, con unas formas más especiales, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos fotos así como con estas curvas y podemos cambiarla, reemplazar esta fotografía con una fotografía que tengamos nosotros o que se nos sea más pertinente, simplemente arrastrándola hasta aquí. Pero si entonces en photo frame, como pueden ver, tenemos fotos con, digamos, unos diseños más especiales. Hagámonos de aquí. Entonces, ese es el último elemento de la sección de gráficos, ¿sí? Entonces tenemos, recordemos, iconos y formas, ilustraciones, que es la que les contaba que de pronto puede ser un poco más limitada. Tenemos líneas para crear diferentes tipos y estilos de líneas, fotos y fotos con marcos. Pasemos a la segunda parte de esta barra lateral que se llama Design Components, o sea, componentes de diseño. Me disculpan si aquí todos, digamos, los profes que están aquí saben inglés, pero pues por si acaso estaré traduciendo todo, ¿cierto? Porque no estoy seguro, entonces me disculpan ahí. Como la traducción. En componentes de diseño tenemos estos tres elementos, que son listas, líneas de tiempo y cuadros comparativos. Cuando ustedes vean estas secciones, podrán ver que es muy similar, hagamos clic en listas, es muy similar a lo que vimos de las plantillas. ¿Por qué? Porque todas estas cosas están diseñadas ya y son editables para ustedes utilizarlas. Por ejemplo, en la sección de listas tenemos esta, por ejemplo. Entonces, démosle clic y como podemos ver, haciendo doble clic, todo esto es completamente editable. Ustedes lo pueden mover y lo pueden usar como quieran, ¿sí? Entonces, eso es una herramienta muy útil porque les permite a ustedes enfocarse en la información y no estar pensando tanto en el diseño, ¿cierto? Como les contaba, todo esto es libre para que ustedes lo usen, está completamente diseñado y le pueden reemplazar la información que quieran, ¿sí? Como pueden ver, solo hay que copiar y reemplazar el título, por ejemplo. Entonces voy a borrar aquí. Pero como pueden ver, todos esos elementos que tenemos aquí, pasando el mouse podemos verlos un poco más grandes, están listos para usar. Entonces a ustedes les permite ya no tener que pensar en colores, por ejemplo, en la distribución, sino que ya está listo para usarse. Pero está el lado negativo que les contaba, que es que a veces pueden ser muy limitantes. Limo para líneas de tiempo, funciona exactamente igual. Por ejemplo, veamos esta que está aquí. Una línea de tiempo, completamente editable para que ustedes pongan las fechas y la información que necesiten. Hay diferentes estilos y hay vertical, horizontal y demás, ¿cierto? Entonces lo vamos aquí con este botón y por último están los cuadros comparativos que tienen exactamente el mismo funcionamiento. Son cuadros que permiten comparar dos ítems o dos puntos, ¿cierto? Dos cosas, permiten comparar dos cosas y ya están distribuidos como cuadro comparativo para que ustedes solo tengan que reemplazar los textos y digamos poner fotografías si la necesitan. Para la infografía que vamos a hacer el día de hoy tampoco utilizaremos esto, por la misma razón de que pues, la idea de estar aquí es ver cómo crear nuestros elementos desde cero, porque digamos estos elementos ya prediseñados ustedes los pueden utilizar en sus casas, digamos cacharreando la herramienta, pero pues ya que estamos aquí viendo un poco sobre infografías, podemos crearlos desde cero, entonces no utilizaremos muchos elementos el día de hoy.
Como pueden ver, aquí acaba de salir un mensajito que me acaba de decir que fue grabada nuevamente la infografía. Como les contaba, se va grabando cada cierto tiempo. Bueno, entonces la tercera parte de esta herramienta, de esta barra lateral, es upload, ¿cierto? O cargar o subir, que lo que nos permite es buscar imágenes en nuestro computador y subirlas. Entonces, estoy haciendo clic. Podemos ver estos son los elementos que utilizaremos ahora. Vamos a hacerlo aquí. Esto nos permite subir fotografías, nos permite subir imágenes, ilustraciones que hayamos encontrado en internet, que nos parezcan útiles. Entonces, siempre las podemos estar subiendo y las podemos utilizar simplemente haciendo clic. Por ejemplo, aquí hay una que subí en estos días. Simplemente al hacer clic se ubica en nuestra infografía. Como pueden ver, aquí se irán guardando todo lo que ustedes suban. Si digamos ustedes terminan su infografía y cierran PictoChart, cuando vuelvan, aquí va a estar grabado todo lo que ustedes subieron. Eso no se les borra por si lo tienen que volver a utilizar. Y si lo quieren borrar es muy sencillo, solo tienen que venir aquí, acá imagen, y borrarla para que no se les llene esta barra que está aquí, porque la versión gratuita solo nos permite subir 40 megas de imágenes, pero como les contaba, ustedes pueden irlas borrando cuando no las necesiten. Entonces esa es la tercera sección, la parte de subida. Cuarta sección, fondos. Fondos, pues como su nombre lo dice, simplemente para ubicarle un fondo a nuestra infografía. El fondo puede ser ya sea color, como está aquí arriba, ¿cierto? Que lo podemos modificar cambiando aquí, haciendo clic en este baldecito de pintura. Tenemos la opción de ver los colores recientes que hemos usado, que en este caso no hay ninguno porque no hemos usado ningún color por ahora, pero apenas a medida que vayamos usando colores se van guardando aquí. Mis colores, que son por si ustedes, digamos, suben colores específicos que no están en la paleta de ellos. Luego tenemos una paleta con colores, digamos, básicos, ¿cierto? Y si ustedes quieren un color más específico, pueden hacerle a clic aquí en más colores y les desplegará esta barra de tonalidades, que lo que les permite a ustedes es cambiar el color. Por ejemplo, digamos que queremos un azul y luego mover ese círculo blanco para escoger el color que queremos más específicamente, ¿cierto? Entonces digamos que queremos un azul de estos. Entonces, como pueden ver, todo el recurso se volvió ahora azul porque es el fondo del color, ¿cierto? Y ahora está guardado en colores recientes porque fue el último que utilizamos. Entonces devolvámoslo a blanco. Entonces ahora vemos que esa es la funcionalidad de la parte de color del fondo. Pero no solo podemos agregar color, sino que podemos agregar una imagen como fondo. Entonces en la parte de imágenes, que está aquí, tenemos toda una galería de fotos que podemos utilizar como fondos para nuestros recursos. Digamos que hay algunos que son muy coloridos, pero no se preocupen que hay formas de hacerlos más disimulados. Por ejemplo, si escogemos estos puntos blancos, bueno, claro, no se pueden escoger blancos porque no se ven, que el fondo está blanco. Escogemos otro color, este. Ustedes pueden ver, esto puede ser, digamos, muy doloroso para el ojo. O sea, uno pone, imagínense, uno poner un texto aquí, no lo lee nadie, ¿cierto? Porque es muy llamativo, pero muy llamativo de una manera negativa, ¿cierto? Porque es muy vibrante, impacta mucho al ojo. Entonces lo que podemos hacer es escoger un fondo así, pero aquí vemos una barra que se llama opacidad, que lo que nos permite es que darle transparencia a esa imagen. Entonces, como pueden ver, el fondo así puede ser un fondo más atrayente, que apenas se ve el patrón y nos permite poner textos encima. Entonces, como pueden ver, ustedes pueden escoger cualquier fondo y con la barra de opacidad hacerlo mucho más útil para lo que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, en este caso, pongamos un fondo, el fondo de puntos blancos que me pareció bacano, pero con un fondo azul, con el que teníamos ahora. Entonces, son puntos muy grandes. Es como uno con puntos más chiquitos. Eso de que sean puntos grandes o chiquitos, la verdad no se sabe hasta que no lo pongamos, porque aquí como que no se sabe bien. Entonces, eso es bien chiquito. Ahora sí. Entonces, bien, por ejemplo, ya tenemos un fondo azul claro. Veamos si podemos ponerlo más azul, menos morado. Eso. Entonces ahora tenemos un fondo azul claro con un patrón de puntos. Y los puntos obviamente no los puse negros del todo, sino mucho más claritos. Entonces esa es la sección de fondos.
Entonces, ya hemos visto la sección de gráficas, que nos permite incluir imágenes, la sección de diseños de componentes de diseño, que son estos elementos que ya están prediseñados, como listas, cuadros comparativos, el botón para subir nuestras propias imágenes y el de fondos. Sigamos entonces con los textos. En texto, si le hacemos clic ahí, se abre la pestaña y podemos ver que nos ofrecen diferentes formas de texto. Con diferente forma me refiero, digamos, a la jerarquía que tiene el texto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos agregar un título, un subtítulo, y tenemos un subtítulo más pequeño, un tercer nivel de subtítulo más pequeño, y por último tenemos un cuerpo de texto. Esto funciona como cualquier otro tipo de recurso. Un título me va a abrir un texto más grande. Como pueden ver, aquí se creó, al hacer clic, se creó un recuadro que nos dice que hagamos doble clic para editar. Entonces, este es nuestro título, ¿sí? Si le damos clic a subtítulo, se tiene que crear un texto más pequeño, como pueden ver aquí. Que parece no haber mucha diferencia entre subtítulo y título, pero pues la hay, porque ya veremos que el subtítulo más pequeño, miren, que a medida que voy poniendo estos niveles de la izquierda, el título sí va el tamaño sí va cambiando. Igual, los tamaños se pueden cambiar de forma manual, que es algo que veremos ahora que empecemos a crear nuestra infografía. Y por último, cuerpo de texto, que es mucho más pequeño, como pueden ver aquí. Este es el texto. Entonces, miren la diferencia, me voy a acercar por si de pronto no. Aquí a la derecha hay un botón con el zoom. Se me va a acercar aquí para que ustedes puedan ver mejor. Entonces, miren la diferencia entre tamaños. Voy a borrar aquí. Selecciono todo y lo doy suprimir en el teclado y me alejo otra vez al zoom 100%. Esos son los elementos que tenemos aquí para crear, pero también nos ofrecen elementos prediseñados. O sea, todos esos elementos están ya listos para que ustedes simplemente copien lo que necesiten copiar. ¿Sí? Vienen todas las opciones que tenemos. La idea es que, como les contaba, yo les voy a explicar aquí la herramienta, pero para que ustedes la puedan entender así y ver pues como todo lo que tienen para ofrecerles. La idea es que la cacharreen, se metan, la analicen. Y demás. Entonces, como pueden ver aquí, hay muchos elementos ya prediseñados que solo tienen que cambiar los textos. Y eso es la sección de texto. Entonces, vamos a pasar aquí. Por último, tenemos una sección de paleta de color que solo funciona para la versión paga, que lo que hace es que nos permite, nos ofrecen, digamos, paletas ya diseñadas de colores que combinan, pero que la verdad pues no es muy necesario tampoco. Y por último tenemos aquí una versión de herramientas que son tablas, mapas y videos. Lo que nos permite esto es insertar elementos más interactivos. Por ejemplo, como les contaba, podemos insertar videos a nuestras infografías. Entonces, uno haciendo clic en videos, solo tiene que insertar el video de YouTube, el link de YouTube o de Vimeo, y el texto, el video se ubicará dentro de la infografía y se podrá reproducir cuando ustedes compartan su infografía. Si ustedes descargan su infografía en imágenes, claramente el video no se puede reproducir porque tiene que estar conectado a internet. Entonces, esto funciona para cuando ustedes compartan su infografía mediante links y mediante vínculos, ¿sí? En mapas, al hacer clic en mapas, podemos ver que nos da una amplia variedad de mapas disponibles. Por ejemplo, busquemos el de Colombia. Como pueden ver, tenemos el mapa de Colombia, pero pues tiene una cualidad muy interesante, que es, seleccionamos el mapa de Colombia, aquí lo vamos a insertar o lo podemos editar. Entonces, por ejemplo, si le damos clic en editar, se nos abre una pequeña tabla de Excel, que pueden ver aquí, que nos da información en el nombre del mapa. Por ejemplo, veamos en Antioquia. Entonces, si pasamos el mouse sobre Antioquia, dice población 20. Entonces, estos elementos, si yo los edito en una tabla de Excel, pues pongamos que en vez de población sea, ya que estamos hablando pues como de coronavirus lastimosamente, pongamos que en vez de población este ítem sea casos, y aquí en casos haya 200. Entonces el mapa se va a actualizar y vean como dice ya casos 200 en Antioquia. Entonces este mapa es completamente editable para que ustedes lo
le pongan la información que quieran. Y por ejemplo, si quieren que Antioquia tenga otro color, ¿sí? Por ejemplo, Antioquia, como tiene muchos casos, quiero que esté en rojo. Entonces, como pueden ver, un mapa es completamente editable. Lastimosamente no llega más allá, ¿cierto? O sea, no hay mapas de Medellín, ni mapas municipales, sino que llega como al mapa del país con departamentos nomás. Pero sigue siendo pues muy, muy útil, ¿cierto? Tenemos cancelar, entonces la parte de mapas. Y por último aquí tenemos la parte de charts o de gráficos, que como su nombre lo dice, pues nos abre diferentes tipos de gráficos en los que podemos poner la información que queramos, ¿cierto? Y no solo poner la información que queramos, sino que podemos importar nuestra información, como nos dice aquí, desde Excel, por ejemplo. Importamos una tabla una tabla desde Excel que tenga algunos, digamos, algunos gráficos, algunas estadísticas, y podemos generar diferentes tipos de gráficos con nuestras estadísticas importándolas desde Excel. Entonces, como podemos ver, podemos hacer diferentes gráficas de puntos, piramidales, o digamos gráficos de barras, o gráficas de progreso, ¿cierto? Esta clásica. Y como ven, toda esta información es completamente editable. Entonces, esta es la sección de herramientas donde podemos encontrar todos esos elementos interactivos o que podemos utilizar y editar fácilmente. Y por último tenemos aquí un botón que se llama Tour, que lo que nos hace es darnos un tour por la herramienta. Si hacemos clic en Tour, nos lleva a pequeños videos que nos responden preguntas concisas como cómo agregar un icono a un texto. Entonces el video nos explica. Cómo agregar fotos y nos muestra un video. ¿Sí ven? Todo lo que yo les he estado mostrando pues el día de hoy lo pueden encontrar en esta parte de Tour de una manera como más sencilla, ¿cierto? Más sencilla, digamos, más rápida. Entonces no tienen que ir a la parte del blog y preguntar cómo es que hago tal cosa, sino que en la parte del tour pueden encontrar la respuesta rápida. Listo. Por último, ya vimos la barra izquierda, ya vimos la barra de arriba. Por último, antes de empezar nuestra infografía, tenemos ya lo que es el lienzo en sí, que en este caso está azul con los punticos que pusimos de fondo. Y para explicar eso solo tenemos que ver estos botones de aquí. Piktochart trabaja con un sistema de bloques, ¿cierto? Bloques a ver, primero que todo, para explicar mejor, voy a bajar hasta el fondo de nuestra infografía y aquí vemos una herramienta, un slider, ¿cierto? Como un deslizador que puedo llevar hacia arriba y ustedes ven cómo se va haciendo más chiquito nuestro espacio. Lo que les permite a ustedes es cambiar el tamaño de manera sencilla de su recurso. Ahora que lo cambié, quiero que vean cómo funciona lo de los bloques. Piktochart funciona con bloques, ¿cierto? Entonces uno puede crear y sumar bloques. En este caso, este botón, este número nos dice que estamos en el bloque 1 porque solo tenemos un bloque, que en este caso sería este recuadro con el fondo azul. Si yo le doy al más, o sea, agregar bloque, pueden ver que se creó otro. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para distribuir mejor nuestra información. Por ejemplo, yo a este segundo bloque, en la sección de fondo, le puedo poner un fondo distinto. Pongámosle un fondo blanco, por ejemplo. Color blanco. Entonces, como ustedes pueden ver, y quitémosle los puntos. Sí, no hay. Como ustedes pueden ver, la idea de los bloques es que podamos partir nuestra información de una manera más sencilla. Entonces, piénselo como pequeños cajones en los que podemos ubicar cosas y tratarlas de manera diferente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener un fondo que aquí no. Aquí podemos agregar cosas que aquí no. Básicamente, así funcionan los bloques. Son como cajones para ubicar nuestros elementos. Entonces, podemos agregar bloques, podemos cambiar el orden de los bloques. Por ejemplo, yo puedo mover ese bloque blanco hacia arriba o hacia abajo. Puedo duplicar bloques. O sea, si este bloque que hice en blanco me parece muy interesante y lo quiero poner otra vez, pues lo puedo duplicar y se crea nuevamente aquí abajo. Y por último podemos borrar bloques. También tenemos una pestaña para cambiar el tamaño de los bloques de manera más manual, ¿cierto? De manera pues insertando los valores que queramos, pero pues la verdad me parece mucho más sencillo con esta barra. Entonces podemos ver que podemos cambiar el tamaño de este bloque y de este bloque también. ¿Sí ven? Y listo, eso es un repaso general de todas las herramientas que ustedes van a encontrar en Piktochart. Ahora sí veámoslas en funcionamiento, creando nuestra infografía.
Entonces, recordemos los 4 pasos para crear una infografía. El primero es leer toda la información pues como relevante al tema de la infografía. El segundo es compartimentar la información en pequeños subítems. El tercero es encontrar imágenes que complementen la información. Y por último, hacer un boceto. Entonces, paso 1. La infografía que vamos a crear el día de hoy es sobre infografías, es sobre el paso a paso mismo de crear infografías. Entonces la información, digamos que yo ya la tengo consolidada en la presentación, pero la quiero subdividir, que es el paso número 2, que fue lo que hice aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, tengo la temática de la infografía separada en subítems, con el título, el autor y los 4 pasos para hacer la infografía separados por aquí por estos numerales. Y por último, la fuente o la bibliografía. Entonces, el paso 2, que es compartimentar la información, ya está listo aquí en este documento de Word. Les recomiendo a ustedes en sus casas cuando las creen, también un documento de Word, o digamos si le quieren hacer a mano, pero tenerlo en un documento de texto, separar la información. Ya tenemos aquí el paso 2. Paso 3 es buscarle a las imágenes que acompañen a cada uno de estos elementos. Entonces yo tengo 4 pasos y quiero hacer 4 imágenes que las tengo aquí separadas. Entonces estas 4 ilustraciones acompañan a los 4 puntos. Ese es el paso número 3, ¿cierto? Tenemos paso 1, investigar todo, ya está investigado. Paso 2, separar la información en pequeños ítems, ya está aquí separado en 4 ítems. Paso 3, buscar imágenes que acompañen, ya están aquí separadas las imágenes. Y paso 4, hacer un boceto, que es este boceto que está aquí. Aquí en este boceto no se nota que yo haya estudiado diseño gráfico, pero como les contaba, el boceto no tiene que ser bonito, solo tiene que ser útil para ustedes. Entonces, aquí en mi boceto ya separé que quiero tener un titular arriba a la izquierda, con una imagen que acompañe a la derecha, y luego quiero tener los 4 pasos en 4 cuadrados, que estén la ilustración, el texto y el título del paso, ¿cierto? Paso 1, texto, ilustración. Entonces ya con este boceto es mucho más sencillo enfrentarse al lienzo de Piktochart. Entonces empecemos. Entonces voy a utilizar este bloque que tengo aquí para poner nuestro título. Entonces me voy a la sección de texto, como les contaba, y quiero utilizar unos textos ya prediseñados. Entonces escojamos este que está aquí. Y me lo ubico acá. Ya que lo vimos aquí ubicado, vemos que salieron todas esas herramientas que están aquí, que ahora sí las entraremos a ver con detenimiento. Entonces primero voy a arrastrarlo, ¿cierto? Seleccionando y dejando mouse hundido, y lo muevo donde lo quiero poner, que es aquí. Pero que está un poco apretado, entonces le daré más espacio, haciendo el bloque más grande, y listo, quedó ubicado. Al hacer clic en el elemento de texto, vemos que se nos abre estas herramientas. Empecemos con la herramienta de la izquierda. La herramienta de la izquierda es deshacer. Deshacer igual que se hace en Word, que es Control Z, igual que se hace en cualquier otra herramienta, es simplemente deshacer el último paso que hice. ¿Sí? O rehacer, que es volver a hacer lo último que hice. ¿Cierto? Funcionan Control Z igual que en cualquier otra herramienta. O sea, deshacer y rehacer. No hay mucho misterio aquí. Entonces pasamos a la siguiente, que es desagrupar. Ustedes ven, este botón parece como hundido. ¿Por qué es? Porque este botón lo que hace es agrupar y desagrupar cosas. ¿Qué quiere decir que esté hundido? Que hay algo que está agrupado. ¿Qué está agrupado aquí? El título y el subtítulo. Como ustedes pueden ver, aquí hay 2 elementos. ¿Sí ven? El subtítulo grande y el subtítulo chiquito que está encima. Entonces, cuando yo muevo las cosas, ¿sí ven que se mueven juntas? ¿Por qué? Porque están agrupadas. Entonces, si yo quiero moverlas por separado, puedo desagruparlas simplemente haciendo clic acá. Ahora sí, miren cómo los puedo mover por separado. ¿Sí? Pero quiero volverlas a agrupar porque me parecía más útil. Entonces simplemente las selecciono, voy a ponerlas donde estaban. Hundiendo Shift en el teclado, puedo hundir clic en una y hundir clic en la otra y volver a agruparlas. ¿Sí ven? A agrupar. Y ahora sí, nuevamente están moviéndose juntas. Entonces recordemos, para agruparlas podemos, las desagruparé, podemos hundir clic en una, hundir Shift en el teclado y hundir clic en la otra. O también podemos, arrastrando el mouse,
seleccionar las dos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no estoy seleccionando las dos? Porque estoy en el bloque 2. ¿Sí ven? Todo lo que esté en el bloque 1 no cuenta si estoy parado en el bloque 2. Entonces me paro en el bloque 1 y ahora sí. Selecciono las dos. Miren cómo ahí seleccioné las dos. Arrastrando el mouse. Mientras hago clic y agrupo. Entonces listo, nuevamente están agrupadas y así funciona este botón. Seguimos con el botón de lock, o sea, de bloquear. ¿Para qué sirve bloquear? Digamos que en este caso no tenemos muchos elementos todavía, solo tenemos el título. Pero a medida que vayamos agregando cosas en nuestras infografías y queramos moverlas, se puede volver un poco complicado porque vamos a querer mover una y se mueve otra. Entonces, ¿qué pasa? Para eso sirve lock. Lock lo que hace es que bloquea el elemento y ahora por más que yo quiera moverlo, no lo mueve, ¿sí ven? Es como, eso funciona, digamos que ustedes encuentran un punto específico para un elemento y dicen, de aquí no se va a mover, aquí queda perfecto, pues lo bloqueo de una vez. Así no me preocupo con moverlo por error. Pero si lo quieren volver a mover, se lo tienen que venir aquí otra vez y desbloquearlo. Así de sencillo. Sigamos entonces, después de bloquear, está la herramienta de color con este baldecito de pintura. Funciona exactamente igual que vimos en la parte del fondo. Podemos escoger un color específico o un color de los que están aquí. Pondré un color blanco que me parece que se lee mejor sobre el azul y ya queda aquí en blanco. Tenemos la opacidad que también la vimos en la parte de fondo y es que tanto transparente queremos que se vea el título. La idea es que un título siempre sea legible y claro, entonces es mejor no ponerlo transparente. Entonces vamos a dejarlo aquí en 100% visible. Seguido tenemos la fuente familiar o la tipografía, ¿cierto? Pictoshop nos ofrece muchas tipografías libres para usar, que voy a mover aquí un poco para que ustedes puedan ver mejor, que permite cambiar, miren cómo cambia la tipografía a medida que voy seleccionando distintas fuentes. Entonces ustedes pueden seleccionar o una tipografía para todo o simplemente parándose en uno, ¿cierto? O desagrupándolo, pero parándose en uno pueden escoger una tipografía específica para, por ejemplo, el título. Miren que ya el subtítulo no está cambiando. Entonces así podemos escoger diferentes tipografías completamente gratuitas para usar. Voy a dejar la que estaba por defecto, la dejaré, que me parecía mejor, listo. Y volver a poner el título en su lugar. Ya tenemos el título con la tipografía que queremos y ahora podemos cambiar el tamaño. Al lado de la tipografía está el tamaño de la fuente. Y como pueden ver aquí, podemos irlo cambiando. Hasta hacerlo muy grande, hacerlo muy chiquito. Eso ya queda al gusto de ustedes. Recuerden que el título siempre tiene que ser legible, pero eso no significa que tenga que ser muy grande. Solo tiene que ser visible. También en este caso me parece muy chiquito. Volvámoslo a 60 que estaba. Que no funcionó. Seleccionamos todo el título y damos 60, Enter. Ahora sí. Y ya quedó. Entonces ya tenemos el tipo de fuente, el tamaño. Estos tres elementos ustedes recordarán por Word. Es lo mismo. Si queremos que esté en negrilla o no. Miren cómo cambia. Si queremos que esté inclinado, no, ¿cierto? En itálica, en este caso la tipografía esta no me lo permite, pero pues otras tipografías sí se lo permitirán. Ponerlo como en cursiva. Y por último, cómo subrayarlo o no. Unas herramientas que están en Word. Entonces dejémoslo así como estaba, en negrilla. Aquí vemos el alimento del texto. También ustedes lo pueden recordar de Word o de PowerPoint y es hacia donde quiero que esté alineado mi texto, ¿cierto? Si quiero que esté alineado hacia la izquierda, al centro. Esperen, selecciono aquí. Al centro, a la derecha, o justificado. Entonces es la misma herramienta de texto que podemos encontrar en otras plataformas. Seguimos, si queremos que sea una lista, como pueden ver aquí se pone una viñeta, pues en este caso una lista para un titular, digamos, no es muy útil, pero pues si algún día quieren hacer una lista en su infográfico, saben que aquí pueden seleccionarlo. Siguiendo de lista tenemos un elemento que de pronto ustedes no están muy familiarizados, porque suele ser más de diseño, que es el espacio entre las letras y el espacio entre los renglones. Como pueden ver, el espacio entre las letras es qué tan separadas están las letras unas de otras. ¿Sí ven?
Y el espacio entre los renglones es un poco el interlineado que se llama, que es qué tan separado es el siguiente renglón del anterior. Como pueden ver, se va alejando. Entonces, eso se lo recomiendo siempre dejarlo como está, porque las tipografías tienen eso predeterminado en búsqueda de que se lean mejor. Entonces, es mejor siempre dejarlo quieto. Siguiendo el espaciado, encontramos el link en el sentido de que yo puedo hacer que mi título sea un botón y me lleve a algún lado. Yo quiero que mi título me lleve, no sé, a alguna página. Entonces simplemente escribo aquí el link de la página, le doy OK, y ahora el título funcionará como un botón. Las personas podrán hacer clic en el título e ir a otro lado. ¿Sí? Siguiendo tenemos una herramienta que se llama Arrange o Organizar, que es ver qué elementos están detrás de otros. ¿Cómo así? Me acercaré y para este ejercicio cambiaré el nombre, el color, perdón, de esto para que lo podamos ver bien. Como pueden ver aquí tenemos dos elementos distintos, ¿cierto? El título y el subtítulo. Si ustedes ven, cuando muevo el subtítulo se pasa por detrás del título. Entonces lo que sirve Arrange o Organizar es que quiero que esté delante de qué. Entonces, por ejemplo, si selecciono el título, el subtítulo, me voy aquí y quiero que bring to front, o sea, me lo mande al frente del todo. Entonces, cuando lo mueva sobre el título ya tiene que pasar por delante. ¿Sí ven? Entonces, para eso funciona estos cuatro botones, que son traer al frente del todo, mandar atrás del todo, mandar atrás una capa, ¿cierto? Y conseguimos que aquí hay dos objetos, entonces una capa es como mandarlo atrás de este nomás. O mandarlo al frente una capa. Entonces ya sirve para que ustedes puedan organizar los elementos que tengan entre sí para ver cuál está por encima de cuál. Vamos a este texto otra vez blanco. Y ya por último es donde queremos que esté alineado nuestro objeto en comparación con el recurso. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero tirar a la izquierda del todo, miren que me lo pega a la izquierda, o al centro, o arriba, o abajo del bloque, ¿cierto? Esto nos permite mover y alinear los objetos con respecto a los bloques de nuestra infografía. Entonces ya tenemos todos los elementos que componen la herramienta de texto. Entonces ahora sí, pongamos nuestro texto real. Nuestro subtítulo es cómo hacer una infografía. Entonces lo voy a copiar aquí. Control C o clic derecho copiar. Y me devuelvo aquí y haciendo doble clic sobre el titular, lo selecciono y le doy clic derecho pegar. Entonces miren que lo tenía en blanco y me lo pegó en negro. ¿Por qué? Porque en Word lo tenía en negro. Pictochart respeta todo lo que ustedes tengan en Word. Si esto está en negrilla, se los va a pegar en negrilla. Si está en cursiva, se los pega en cursiva. Si está en negro, se los pega en negro. Me toca volverle a poner el color blanco y ya quedó el título. Entonces ahora pasemos al subtítulo. Selecciono copiar y pegar. Pues como pueden ver, me lo pego otra vez en negro, lo pongo en blanco y me alejaré. Ya aquí tenemos listo nuestro titular de la infografía. Entonces siempre tengamos el boceto a mano, vemos que ya tenemos el título, me falta el autor. Entonces el autor, vamos aquí al texto, copiar, y voy a hacer más espacio en el bloque del titular para que me pueda caber aquí abajo. Y lo pego. Como pueden ver, aquí dándole clic pegar, no me sale la opción. Si hago clic derecho y control V, que es pegar, no me deja. ¿Por qué? Porque no he creado el espacio para el texto. Entonces tengo que venirme aquí y seleccionar algunas de las opciones, cualquiera. Y ahora sí, control V, pegar. Y sí me lo pegó. Entonces recuerden que si algún día están pegando un texto y no les aparece nada, es porque no han creado el espacio para el texto, o sea que tienen que venirse a la herramienta texto y seleccionar alguna opción. Lo voy a poner por aquí y lo pondré en blanco también. Listo el titular con subtítulo y autor, o sea, crédito. Y veamos que quiero ponerle una herramienta, una ilustración, perdón, a la derecha. Entonces busquémosla, porque esa no la tengo escogida, sino que las buscaremos de aquí, de la sección de iconos y formas. Entonces quiero que sea algo relevante con educación y quiero que sea una especie de libro para que la gente sepa que estamos hablando de infografía, pero infografía con respecto
a sistema educativo. Entonces puse book, ¿cierto? Recuerden siempre buscar en inglés. Y vamos a la parte de color porque quiero que tenga color. Y esta que tiene, por ejemplo, miren, por ejemplo, esta tiene un gráfico, entonces no solo hace refuerzo en la idea de que es un libro, sino que es un libro educativo. Entonces la selecciono y miren que me la puso aquí abajo. ¿Por qué? Porque estoy en el bloque 2, ¿cierto? Sin querer me paré en el bloque 2. Entonces, ¿qué pasa? No tengo que borrarla, simplemente puedo arrastrarla, seleccionándola y con el clic sostenido me la llevo aquí arriba hasta que, miren, pasa al bloque siguiente. Cuando hago clic en ella, me salen otros elementos aquí que son muy similares a los que ya vimos en texto. Entonces está deshacer, rehacer, agrupar, bloquear, la opacidad. En este caso me parece que sí es útil porque no es texto que tenga que ser siempre legible, entonces la pondré más transparente. Link, por si queremos nuevamente que eso sea un botón y me lleve a algún lado. Máscara, que digamos algo más complejo que ustedes pueden cacharrar un poco por su parte, porque digamos, si explico máscara aquí, nos tardamos un poco más. Para aprender un poco sobre máscara, en la sección de Tour hay un video sobre cómo utilizarla. Arrange, que es lo que les contaba de organizar, que quiero que esté al frente de qué, y alinear, o sea, estos elementos que están hasta aquí ya los hemos visto en la parte de texto. Estos dos son nuevos, que es como aquí, si quiero reflejarla, miren que la puedo reflejar de forma vertical, de forma horizontal, ¿cierto? Como si fuera un espejo. Entonces, en este caso le dejaré tal cual. Y por último está esos elementos, estos cuadrados, estos círculos que rodean la imagen y esta flecha. Esta flecha es, al pararme en ella, puedo rotar. Como pueden ver, puedo rotar la ilustración. Pues el necesito más inclinada. Entonces, le inclinaré un poco. Estos círculos me permiten distorsionar la imagen. Como pueden ver, la puedo hacer más ancha, más angosta, más baja. Eso se lo recomiendo no modificarlo porque puede distorsionar la imagen y puede hacer que se vea peor. Y por último, los cuadrados de las esquinas me permiten hacer la imagen más grande. Ustedes pueden ver que cuando medida que la hago más grande, a medida que la hago más grande se va distorsionando. ¿Por qué? Porque tengo que hundir Shift en mi teclado para que eso no pase. Como pueden ver, al hundir Shift puedo hacerla más grande sin cambiar sus proporciones. Y la pondré por aquí. Entonces ya quedó listo la imagen de nuestro titular. Y ahora vamos a la parte de los pasos que tienen el título, el texto y la imagen en un cuadrado. Entonces primero hagamos el cuadrado, yendo a la parte de gráficas nuevamente, voy a borrar aquí la búsqueda de libros y mire a formas básicas, ya estamos aquí en formas básicas, aquí en cuadrado. Entonces ahora en formas básicas tenemos todo lo que son círculos, cuadrados, ¿cierto? Y me paro aquí en el bloque 2. Yo quiero que esté justamente arriba a la izquierda del bloque, en toda esta esquina del bloque blanco. Entonces para arriba la parte de alinear. Me voy, lo pongo que le alinee a la izquierda y lo alinee arriba. Ya quedó listo en el punto. Y como podemos ver en nuestro boceto, está justo hasta la mitad. Entonces lo empezaré a crecer. Recuerden, do Shift siempre para que no se distorsione. Ustedes ven, miren aquí cómo sale una línea anaranjada, ¿sí ven? Esa línea anaranjada nos dice con qué está alineado nuestro elemento. Por ejemplo, si lo pongo aquí, se alinea justo con el nombre del autor. Miren que ahí sale un recuadro alrededor de mi nombre. Ahí, ¿sí ven? ¿Qué significa esto? Que el cuadrado está alineado justamente con el final del borde del nombre. Si lo llevo hasta aquí, se alinea justo con la mitad del cuadrado que compone el título. Entonces, la línea naranjada nos permite hacer las cosas más ordenadas para que se alineen de manera perfecta. Te lo llevo hasta donde yo considero que es la mitad del recurso y miren que me sale la línea naranjada que me indica que estoy en la mitad justo de este elemento. Esto es complicadito, tienen que tener paciencia, pero ahí quedó justo en la mitad del recurso. Entonces ahora para ubicar el texto obviamente es mejor tener un fondo clarito, ¿cierto? Un color no negro porque puede ser la lectura más difícil, entonces me vengo aquí, aparte del color que ya vimos y selecciono este como un beige, pero no se ve muy bien, entonces pongámoslo más beige. Ahí.
poco más, ahí. Entonces, como pueden ver, tengo un recuadro listo para poner el texto. Entonces, según el boceto, está el título primero de paso 1. Entonces, vámonos nuevamente a la herramienta de texto y le pongo título. No se preocupen si ustedes dicen, ah, pues que el título ya lo tengo arriba. No, recuerden que ustedes pueden editar el tamaño de esto en medida que quieran. Son sugerencias que les hace Piktochart. Porque miren que yo puedo, primero voy a hacer esto más pequeño para que sea más fácil de manejar. Aquí sale la misma herramienta para rotar, como pueden ver. Entonces, recuerden que mediante el tamaño de aquí podemos cambiar el tamaño para que sea un poco más pequeño. Pongámoslo, digamos, en 30. Y pongámoslo en negrito. Entonces ahora tenemos un título para nuestro paso. Ahora insertemos nuestra imagen. Vamos a la parte de insertar, como vimos ahorita, y le damos aquí a Browse y seleccionamos nuestra primera imagen, que es la que acompaña el paso 1, o sea, esta. Entonces la va a empezar a cargar aquí y miren que sale acá y no acá, ¿cierto? Sale aquí nuestro pequeño almacén de imágenes y solo le hacemos clic y ya la ubicó. Entonces ubiquémosla nuevamente. Recuerden hacer siempre Shift para hacerla más pequeña sin distorsionarla y la ubicamos. Y por último está el texto del paso 1. Entonces venimos a Word, seleccionamos todo, copiar, y venimos aquí y recuerden siempre tener un espacio para pegar el texto, si no, no les va a pegar. Entonces creamos un cuerpo de texto, seleccionamos todo y pegar. Entonces miren que quedó aquí. Recuerden, hacemos clic en el elemento para poderlo arrastrar. Con estos círculos podemos hacer el párrafo más largo para que no ocupe tanto espacio. Lo movemos nuevamente, miren cómo salen las líneas naranjadas para decirme que el texto está en la mitad justo de la imagen y del título. Borremos aquí el 1, que ya lo tiene aquí el paso 1 arriba. Y por último, pongámoslo justificado para que sea mejor. Y ya quedó listo el paso 1. Cambiémosle el color al título por un color, digamos, más atractivo. Pongámosle un rojo, un vino tinto. Un café. Un vino tinto por aquí. Listo. Y miren que ya quedó listo el paso 1, así sencillamente. Si vemos el boceto, en el boceto teníamos puesto que el texto iba encima de la imagen, pero recuerden siempre que un boceto es una guía, o sea, no tienen que pegarse estrictamente a él. Pueden variarlo cuando se estén diseñando y lo pueden decir, ah, esto me parece que es mejor de tal manera, aunque el boceto no esté así. O sea, el boceto es una guía, no es una camisa de fuerza. Como podemos ver, los 4 pasos tienen un esquema similar. Entonces lo que yo puedo hacer es, para ahorrarme tiempo, voy a hacer más grande este bloque blanco. Voy a arrastrar y selecciono todo este elemento y lo voy a agrupar. Lo que voy a hacer es darle clic derecho, copiar y clic derecho, pegar. Entonces ahora, como pueden ver, tengo un segundo bloque similar en el que ya solo tengo que cambiar los textos y la imagen, por ejemplo. Puedo seleccionar paso 2 aquí, puedo cambiar el texto por el número del paso 2, selecciono todo, clic derecho, pegar, borro nuevamente el 1 que salió aquí, y listo. Y solo tengo que cambiar la imagen, entonces borro esta imagen, clic derecho, borrar o suprimir en su teclado, y subo una nueva, que sería la del paso 2. Como pueden ver, esta manera es mucho más sencilla porque podemos simplemente replicar lo que ya hicimos y solo ajustar la información. Recuerden siempre cambiar el tamaño de esto uniendo Shift y las líneas naranjadas nos permiten ubicarlo de manera centrada. Para que no se vea igual, tan igual, cambiar el fondo por un fondo, digamos, azul claro. Y el título también por un azul oscuro. Un poco más oscuro. Para que tenga un buen contraste. Siempre es bueno tener un contraste entre el fondo y los textos para que permita una buena lectura. Y ya quedó listo. Entonces ahora simplemente repitamos la misma fórmula. Vamos a seleccionar los 2 pasos y les damos
vamos a pegarlos aquí abajo. Como pueden ver, este sigue siendo muy chiquito, entonces voy a hacerlo más grande para pegarle la información entera. Simplemente los copiamos y los pegamos. Clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, y los ubicamos aquí. Entonces, como pueden ver, ya está todo listo. Y ahora pasaré un poco más rápido aquí, que ya se nos va a acabar el tiempo, porque simplemente es cuestión de copiar la nueva información. Ese es el paso 3. Borro la imagen, subo la nueva. Y le cambio el tamaño. Siempre dando Shift. Recuerden siempre dando Shift para que no se les distorsione. Y lo mismo aquí. Paso 4. Me vengo al texto del paso 4. Copiar, Control C. O clic derecho copiar, clic derecho pegar. Borro aquí. Y subo una nueva imagen. Puede ser lenta dependiendo de su internet, como esté. Y la pongo nuevamente aquí. Y listo por acá. ¿Qué es lo único que me falta? Los créditos, ¿cierto? Perdón, la fuente, o sea, la información de dónde vino. Entonces agrego un bloque nuevo y lo hago más pequeño arrastrando como les mostraba. Y simplemente vengo aquí, selecciono la bibliografía, Control C, y en texto hago un espacio. Recuerden siempre hacer el espacio para el texto, y muevo aquí y lo pego. Y quedó lista nuestra infografía. Ya como podemos ver, está aquí perfectamente lista. Y ahora podemos pasar a, después de darle una revisión general, podemos pasar a previsualizarla. ¿Sí? Y podemos o descargarla, que ahora les mostraré porque yo siempre les decía ahorita al principio que no descargar esto como bloques, porque si ustedes descargan esto como bloques, lo que van a hacer es que cada uno de esos bloques que vimos, o sea, el título por un lado y la información por otro, les va a descargar en imágenes separadas. Entonces no tiene sentido descargarlo en imágenes separadas. La infografía es una sola, completa. Entonces apagamos descargar por bloques y lo descargamos en tamaño medio, en calidad media, perdón, y le damos clic a descargar. Y en cualquier momento me tiene que decir que ya se descargó. Eso depende, como les contaba, del internet. Está demorando un poco. Debo tener internet más. Ahí se me descargó y quedó lista. Esto es un archivo ya que les quedó en su computador. Aquí abajo siempre les va a salir Powered by Piktochart, ¿cierto? La marca de agua, porque es una versión gratuita, pero pues no es nada complicado, digamos, no es muy invasiva. Entonces, como podemos ver, ya está la infografía completamente lista y creada para que ustedes se la puedan mandar a quien quieran o incluso la puedan imprimir. Ya quedó lista en mi computador y también podemos no solo descargarla, sino compartirla. Mediante compartir, nos dice que hay que crear un link, ¿cierto? Y que el link no puede cambiar después de publicarse. Le damos OK, eso no es problema. En compartir podemos, primero hay que hacer el link público para que la gente lo vea, ¿cierto? Entonces, prendemos aquí, en hacer el link público, y ahora podemos copiar el link, podemos poner una clave, pero digamos, ¿cierto? Una contraseña, pero digamos ya en una versión más paga. Podemos compartirlo en redes sociales, o sea, lo podemos publicar en Facebook, lo podemos publicar en Twitter y demás, o podemos embeberla, si digamos tenemos un blog o una página web, podemos copiar el código y pegarlo en nuestra página web o en nuestro blog y queda la infografía completamente lista allá. Y eso es básicamente todos los elementos que componen una infografía en Piktochart. Antes de que terminemos, les quiero entregar estas dos herramientas que se llaman freepik.es, se escribe F-R-E-E-P-I-K, que nos permite descargar ilustraciones gratuitas. Estas sí pueden buscar en inglés, en español, perdón, Bombillo. Y miren, por ejemplo, todos estos elementos son gratuitos para utilizar. Aquí sí tenemos que dar créditos, pero los podemos utilizar de forma gratuita. freepik.es. Y por último,
una página llamada Pexels, pexels.com, que nos permite hacer lo mismo pero con fotografías. También podemos buscar en español. Y en esta no tenemos que dar créditos en la mayoría. En algunas sí lo requieren, pero muchas no. Estas dos herramientas les pueden servir a ustedes para buscar elementos gratuitos para que utilicen en sus infografías, en sus presentaciones, en lo que quieran. Recuerden, pexels.com y freepik.es. Yo creo que así concluiríamos entonces la parte práctica. Ya no me cuenta si hay alguna pregunta que vamos a responder. No, teníamos una pregunta del profesor solicitando que le indicáramos nuevamente pues como el nombre del autor del infograma, pero es Carlos Cairo, ¿cierto? Alberto Cairo. Sí, lo que voy a hacer ahora mismo es copiar el link. Voy a abrir el link y se lo voy a copiar en el chat para que lo puedan acceder de una manera más sencilla. Es Alberto Cairo, en efecto. Alberto Cairo, y me vengo por aquí. Aquí está la entrevista. Y en el chat lo voy a pegar aquí. Ahí quedó. Listo. Listo, Alejo. No sé si los asistentes en este momento pues tienen preguntitas antes de finalizar como el evento como tal. No, Alejo, pues al parecer no tenemos más preguntitas. Bueno, entonces aprovecho para darle las gracias a todos los que asistieron, todos y todas las que asistieron, y espero que les haya sido muy útil y puedan crear infografías de manera muy sencilla. Como les comentaba, esto pues es un abrebocas, cacharrea en herramienta, pero pues además ya tienen como una base para no entrar sin ningún conocimiento a la herramienta, que a veces puede ser muy intimidante. No, espero que les haya gustado mucho.